Jolín, si le cuesta hoy esto. Bueno, nos han cambiado la licencia de Google a nosotros en San Valero y oficialmente no me debe dar problemas, pero teníamos una licencia de Google de enseñanza. Vale, sí, vale, bien. Va bien en principio, ¿de acuerdo? Bueno, va, pues empezamos. Si no, os cuento un poco lo que vamos a hacer, sobre todo estas 3 próximas semanas. No recopilamos lo anterior porque se supone que lo habéis mirado un poco, pero bueno, con respecto al módulo 2 en el que vamos, que os he colgado por aquí, os he colgado una modificación esta mañana, porque ahora os la comento, ¿de acuerdo? La modificación. Terminamos con toda la parte de C2 y con la parte de S3, la parte del Computer Layer, la parte de Storage Layer, aunque seguiremos hablando de C2 y de almacenamiento que se nos ha quedado, que no sale en el temario oficial, pero que os tendremos que contar cómo se llama Storage Gateway. Que estoy por ahí. ¿Me oís bien o no? Hay un eco, no sé si de alguno que tenéis el micrófono abierto o lo que sea. ¿Me oís bien, no? A ver, en el chat. Si me decís que sí o que no. Sí. Sí, sí. Vale, entonces, lo que os comentaba, que aunque seguimos el temario oficial, ya os dijimos que nosotros no solo veremos el temario oficial, sino que veremos más cosas. Entonces, en el tema de almacenamiento retomaremos cosas como Storage Gateway, que no lo hemos visto, pero lo veremos en el siguiente módulo cuando entremos en partes de servicios que consideramos fundamentales, que además salen en preguntas de examen, pero que no vienen casi contados en la documentación oficial. Nos va a pasar también algo parecido con base de datos que vamos a ver esta semana, ¿de acuerdo? Veremos bien base de datos con lo oficial, pero bueno, siempre hay algo fuera que podemos contar y que contaremos también. Lo que os comentaba en el correo esta mañana, vamos a tener 3 semanas bastante intensas y yo creo que bastante chulas, ¿de acuerdo? Porque vamos a darle un arreón bastante grande a toda la parte, ya que ya conocemos la parte extremadamente básica de AWS, pero vamos a entrar en cosas como, esta semana vamos a ver base de datos conmigo hoy mañana, haréis los ejemplos de base de datos que os explicaré con David y con Óscar el miércoles y la primera parte de VPC de redes con Miguel el jueves. El viernes entrará Javi Moreno con otra ponencia de Javi, ¿de acuerdo? Si tenéis, bueno, él está abierto a que si que tenéis alguna cosa en concreto lo puede contar, pero si no, se centrará en cosas que hemos visto o a lo mejor, bueno, hablo con él esta semana en lo que quiera, ¿de acuerdo? Terminaremos de ver redes, que hay bastante cosas de redes la próxima semana y haremos los hands-on lab de redes y Miguel os contará el día 20, empezará a contar cosas de seguridad. Recordaremos cosas de IAM, pero os contará más cosas de seguridad, aunque habrá más sesiones de seguridad, no solo eso. Os contará también Miguel en la siguiente semana elasticidad y alta disponibilidad, fault tolerance, escalabilidad. Tremendamente importante estos 2 temas que os contará Miguel aquí y haréis los hands-on land con David y con Óscar. Y el jueves 27 hay una exponencia de experto extra que no os la podíamos haber avisado, pero yo creo que sí, y donde un partner de Zaragoza que me ha dicho que sí que puede, nos hará una superponencia de Control Tower que el año pasado gustó muchísimo y esa parte de Control Tower os la contará un poco Miguel el jueves anterior, os contará en esta parte de seguridad y acceso a aplicaciones que se vuelve a hablar de IAM, pero se habla de más cosas, os avanzará un poquito de Control Tower y nos lo contará, si hace la misma. Yo le he pedido que hagan la misma del año pasado porque gustó mucho, ¿de acuerdo? Si viene la misma persona, a ver si entra la misma persona de Apser, de aquí, de un partner aquí de Zaragoza que son especialistas en AWS. Y la última semana veremos temas de monitorización y de automatización, CloudFormation, veremos otra del System Manager que ya lo vimos, solo os lo esbocé porque salía en el ejercicio que hicimos justo antes de vacaciones, que os dije si lo podíais hacer de cómputo, salía Cloud9, Cloud9 para desarrollo, la página web del café, el café sobre el que vamos, sobre el caso de negocio que vamos trabajando a lo largo de toda la documentación oficial, ¿de acuerdo? Bueno, pues salían dos cositas que os enseñé muy poco, que fue Cloud9 y System Manager, y os dije, bueno, no os preocupéis que seguiremos hablando de los dos. Cloud9 os lo contará un poco más David y Óscar en la parte de desarrollo, saldrá alguna vez más en ejercicios y System Manager, ¿de acuerdo? Y también veremos Binextol, todo esto relacionado con estos 2 días de monitorización y automatización. Y terminaremos la semana conmigo con una clase que haremos de clase en común, donde yo os pondré, ya cuando hemos visto todo esto,
tendréis que resolver ya diferentes casos de arquitectura. Entonces, veremos 3 o 4 casos de arquitectura sencillos, cómo los podemos plantear. Como son 2 horas, ya veremos a ver si nos dividimos en grupos o no, o lo hacemos en viva voz entre todos, ya lo veremos. ¿De acuerdo? El año pasado los dividí en grupos con Chime, con la herramienta como Teams, como Meet, pero la que se llama Chime de AWS, y los dividimos, no sé, me lo pienso de aquí al día 3 de febrero a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Y el 4 entrará otra vez, que estaba ya planificada, Javi Moreno. La única que hemos puesto extra es esta del día 27 con la de Control Tower, que en principio no habrá problemas para que entre, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso es lo que nos queda hasta el 4 de febrero, que va a ser bastante intenso, ¿de acuerdo? Bueno, pero bastante intenso, bastante chulo. Y yo os digo que terminaremos ese día conmigo antes de la última ponencia con casos prácticos de AWS, ya sabiendo bastantes piezas desde el almacenamiento, cómputo, base de datos, redes, algo más de seguridad, el tema de elasticidad, de alta disponibilidad, de fault tolerance, la parte de automatizaciones, que ya estaríamos viendo casi prácticamente todas las piezas fundamentales de Amazon, quitando aparte todo lo que veremos de desarrollo y alguna otra cosa más que nos queda, ¿de acuerdo? Pero le vamos a dar estas 4, os he dicho 3 semanas, pero realmente son 4 semanas. Vamos a dar un gran avance, ¿de acuerdo? Pero bueno, como siempre vamos a ir bastante pillados de tiempo y de ejercicios, pero bueno, tenéis ahí para hacer todos los ejercicios siempre que queráis y por ahí. Vale, por recordar, bueno, ahora empiezo con esto, pero también por recordar. Tenemos un hándicap que ya os lo hemos comentado muchas veces, pero que no es problema nuestro, es problema de AWS Academy, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, terminé yo poniéndoos un ejercicio de poder conectar con un S3 browser a un bucket de S3, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que os lo comenté, pero ese día no teníamos ni tiempo ni nada. Yo tengo aquí el software, que está aquí, que es S3, ¿de acuerdo? Entonces, si yo abro este software de S3, cuando yo voy aquí a conectar con un bucket de S3, que me ha conectado con un bucket, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo tengo cuentas, una cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué no me lo añadir una cuenta? Vale. Entonces aquí me pide conectarme a una página de S3, a un bucket de S3 y me pide el access key y el secret key, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos limitados por AWS, ¿de acuerdo? Porque nosotros con AWS Academy, ¿de acuerdo? Esto no hemos hecho muchos ejercicios, bueno, prácticamente ninguno, pero también esto sí que me gustaría comentarlo un poco antes de seguir, ¿de acuerdo? Vimos un poquito de IAM, lo seguiremos viendo, volveremos a entrar aquí, pero claro, nosotros esta parte de IAM la tenemos limitada, ¿de acuerdo? Porque yo aquí no estoy en una cuenta de AWS Academy, estoy en una cuenta real, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os enseñé en su día, que os lo enseñé yo, que si yo vengo aquí al usuario Estelaya, que no me acuerdo ya ni qué permisos tenía, pero yo tenía aquí unas credenciales que me podría bajar, que en este caso no tengo, pero que puedo crear, ¿de acuerdo? Yo puedo crear el access key y el secret key, ¿de acuerdo? Y este dato de aquí y este dato de aquí sería el que tendría que poner en la conectividad del cliente de S3 para conectarme, ¿de acuerdo? Igual que está aquí una cuenta que está mostrando aquí una serie de buckets, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos limitado porque nosotros cuando vamos a hacer esto en AWS Academy, esto no lo podemos hacer. Ya os lo conté desde el primer día y es un fastidio, ¿de acuerdo? Pero claro, hay cosas que nos limitan bastante, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, lo que os comenté también, si yo voy a hacer AWS Configure, que no lo hicimos mucho también, pero explicamos que había una herramienta de línea de comando que si la instalábamos, ¿de acuerdo? Aquí me pide el access key y el secret key en la zona de disponibilidad que yo quiera, con los formatos JSON, y entonces ahora yo sí que puedo listar los buckets de S3 que con esta cuenta que creo que ya no existe me va a dar un error, porque esa cuenta, este access key y este secret key es de otro curso que hice hace días y ese usuario ya no existe, entonces me da un error. Pero si existiese y me conecto con esos secret key y ese access key, pues tengo acceso por línea de comando, en este caso a S3, pero ahora que veremos RDS, pues veríamos también opciones de conectar a base de datos por línea de comando. Y todo esto lo tenemos bastante limitado, ¿de acuerdo? Se puede hacer alguna manera un poquito rara. Y esto el año pasado lo podíamos hacer porque en la plataforma del año pasado nos dejaba hacerlo, pero en Academy no nos dejan hacerlo. Entonces es un poco fastidio, ¿de acuerdo? Lo digo por terminar donde me quedé antes de Navidad, que os dije, bueno, si queréis hacer el ejemplo de conectar con un bucket de S3, los que tengáis una cuenta real de Amazon, ¿de acuerdo?
pues que lo hagáis. Bueno, no tenéis por qué tener una cuenta real de Amazon tampoco. No sé si os llega a contar a vosotros, hay una empresa de documentación de redes que se llama CloudGuru. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta profesional de esta empresa, ¿de acuerdo? De CloudGuru. Entonces, CloudGuru te da consolas de Azure, de Amazon y de AWS con 2 horas para hacer laboratorios de 2 horas. ¿De acuerdo? Ahora no estoy validado y no os lo puedo enseñar. ¿De acuerdo? Pero te lanza en este caso te lanzaría la consola de AWS y sí que te deja hacer este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Pero no sé por qué en AWS Academy no han querido coger el mismo modelo que tienen por ejemplo, para este tipo de empresas. No es la única, ¿eh? Si conocéis Cloud Academy, que pasa 3/4 de lo mismo. Cloud Academy también es otro proveedor de cursos así online, que normalmente son suscripciones para empresa porque vale bastante dinero. Que pasa 3/4 de lo mismo. Tienen opciones de consola que te abren la consola de AWS y la parte de usuarios no la tienen cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, es lo único que os puedo ayudar por si alguno. Y luego la otra opción que siempre os comenté al principio es si os abrís una cuenta de verdad vosotros, ¿de acuerdo? Lo que hay que venir es, bueno, perdón, aquí me voy a ir a Irlanda. Lo digo por alguna cosa que me habéis comentado estas Navidades. Estoy haciendo un repaso así general antes de empezar con base de datos de algunas preguntas que me habéis hecho, no muchos, ya os he dicho que no me habéis inundado preguntas, pero alguna pregunta me ha llegado de alguno de los que estáis conectados, o a lo mejor estáis ya casi todos conectados, o sea, seréis alguno de los que me lo habéis preguntado, ¿de acuerdo? Entonces estoy haciendo recopilación un poco. Entonces la otra opción es que os hagáis una cuenta de Amazon con vuestra tarjeta de crédito y viniendo aquí a Billing Dashboard, hagáis un budget, ¿de acuerdo? Que esto ya os lo conté también al principio yo, no sé si el primero o el segundo día, me parece que os lo conté yo. Yo tengo un presupuesto mínimo en esta cuenta que es mía personal de que me avise cuando me haya gastado $0,01, que es exagerado. Yo aquí pondría $1, ¿de acuerdo? Entonces ahora me está diciendo que tengo una previsión de gastar $63 este mes. ¿Por qué? Pues porque tengo algunos servicios levantados que los tengo que matar. Entre ellos algo que os voy a enseñar hoy, ¿de acuerdo? Que es base de datos. Entonces, de esta manera, si tú te haces una cuenta con vuestra tarjeta de crédito y te haces un presupuesto de estos, en cuanto te pasas te manda un correo. Entonces, si dejas una máquina levantada, una máquina de C2 levantada que no sea una T2 micro. Si dejas una base de datos que vamos a ver hoy de Oracle, que cuesta dinero lo que sea, enseguida te va a mandar un correo de, oye, que tienes esto, que te estás pasando del presupuesto, mira a ver lo que tienes montado. Entonces, a partir de ahí, te vas a la parte del Cost Explorer, ¿de acuerdo? Y miras a ver qué servicios tienes levantados, si te acuerdas o no, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera sí que podréis hacer todos los ejercicios que a veces comentamos, ¿de acuerdo? Porque yo voy a hacer ejercicios a partir de ahora que siempre normalmente os intento hacer ejercicios de la consola real, porque es que si no hay cosas que no las puedo enseñar en AWS Academy. Claro, porque en AWS Academy sí funcionan muchas cosas, pero claro, hay cosas que están limitadas, ¿de acuerdo? Bueno, eso también que lo tengáis un poco en cuenta de algunas cosas que me habéis preguntado, ¿de acuerdo? Y dicho eso, si no tenéis ninguna otra cuestión que me acuerde de memoria de lo que me habéis preguntado estos días de vacaciones, ¿se me ha olvidado algo que me habéis preguntado alguno que se haya surgido ahora o alguna otra cosa? Si no, empezamos, que tenemos 2 días complicados. ¿Alguna duda, alguna cuestión? ¿Os acordáis de un poco de todo esto? ¿De acuerdo? Vale, pues... bueno, otra cosa más. Os dejé aquí, que no sé si la habréis dado cuenta, porque como cada vez que meto algo, me mete aquí una publicación. A mitad de Navidades os dejé que si queréis más ejercicios, aquí una vez en su día me encontré un blog de un tal Javier no sé qué, que no sé si es español, si os digo la verdad no lo sé porque está todo en inglés, pero se llama Javier, donde tiene pasos a pasos bastante majos. Muchos no los podemos hacer todavía porque no conocemos ECS, no conocemos ECR, los haremos, ¿de acuerdo? Pero tenía, por ejemplo, de C3. Entonces os puse los que eran de repaso de S3 o de repaso de C2, que muchos ya los habíais hecho, pero bueno, por recordar cómo eran los place en group, o utilizar plantillas, o crear una web, esto ya lo hemos hecho muchas veces, crear una web y subirla a una EC2, lo hicisteis con Miguel el primer día, lo hicisteis también conmigo, ¿de acuerdo? Un ejercicio para repasar EBS, ¿de acuerdo? Y también tenéis aquí, por ejemplo, para hacer cosas con S3, la parte de encriptación, pero es un poco lo que os decía, para hacer que es subir un fichero a un bucket de S3 por línea de comando, claro, tenemos el problema
que estamos comentando de que AWS Academy a veces no nos deja ir, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, algunos de los ejercicios que os dejamos están más pensados para los que podáis tener acceso a una consola un poquito más grande, sí, porque os habéis hecho una cuenta o porque tenéis una cuenta empresarial y en la cuenta empresarial lo podéis utilizar, ¿de acuerdo? Y entonces no tenéis ningún problema, pues porque sabéis lo que estáis haciendo y lo podéis hacer y no tenéis ningún problema. Y luego, también os lo conté, lo que pasa es que claro, hay que estar atentos y por ahí, pero bueno, si alguna vez me entero durante estos 4 meses os lo diría. En la parte de la otra forma de poder tener este tipo de cosas que no tengáis problemas con dinero son con créditos. ¿De acuerdo? Que esto sí que os lo conté también. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, ahora me acaban de dar, pues, estos 100 me los acaban de dar ahora. Y estos me los acaban de dar ahora por apuntarme a un evento de Amazon. ¿Todos los eventos de Amazon te dan créditos? No, al revés. Muy pocos eventos de Amazon te dan créditos. Entonces, si alguna vez veis algún evento de AWS y pone que os dan créditos o lo que sea, pues os apuntáis, asistís aunque sea y entonces luego os mandan un voucher, lo cambiáis y os dan dinero. ¿De acuerdo? Otra forma de tener recursos y si se os dispara algún coste o lo que sea, que no os asustéis. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un poco porque AWS Academy llega hasta donde llega y tiene algunas limitaciones y algunos de los ejercicios pues vamos a tener problemas para hacerlos. ¿De acuerdo? Bueno, ya habéis visto que hemos tenido problemas para hacerlo, pero el que tenga una consola entera que lo pueda hacer o los que lo podáis hacer modificando alguna pequeña cosa o esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero bueno, en líneas generales podéis hacer muchísimos ejercicios de los que, por supuesto, todos los de la plataforma oficial, pero ya veis que es un laboratorio y un challenge, un laboratorio, 2 laboratorios y un challenge y un reto, y luego todos los que os ponemos nosotros, ¿de acuerdo? Vale, pues dicho eso, vamos a empezar con la parte de base de datos, que esto es un mundo, ¿de acuerdo? Además, en esta parte, pues Jorge, que creo que eres especialista en base de datos, me vas a ayudar, ¿de acuerdo? Porque igual algunas de las cosas sabrás tú más que yo a lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno. Es módulo 5, intentaremos verlo entre hoy y mañana, si podemos bien, y si no, pues si queda algo ya lo miraremos, ¿de acuerdo? Y el miércoles haríamos el laboratorio y el reto, que llevan bastante trabajo. Incluso el miércoles, pues para hacerlos, el primero es muy sencillo, pero el reto lleva más trabajo, pues si no, algún ejercicio más que os colgaremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, con que hicieseis los 2 oficiales nos quedaríamos más que satisfechos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir con la parte de base de datos, que esto es un mundo, ¿de acuerdo? Amazon, como es su curso, lo va a centrar en sus bases de datos personales, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos a estar hablando un poco de base de datos en general, vamos a ir aquí un poquito más rápido porque es teoría de base de datos, de la que conoceréis o no conoceréis, pero no importa excesivamente, ¿de acuerdo? Repasamos conceptos de base de datos y ya está. Veremos todo lo que son bases de datos relacionales, RDS, que bajo de RDS están Oracle, Microsoft SQL, MySQL y la niña mimada de Amazon que se llama Aurora. Pasaremos a bases de datos que no son SQL, el book insignia, lo que le llaman los americanos la flagship, lo que va por delante es DynamoDB, ¿de acuerdo? Es una base de datos llave-valor que se llama y la veremos mañana porque hoy no nos va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Y no es la única base de datos no SQL que tiene Amazon, tiene muchísimas más, ¿de acuerdo? Veremos algo de seguridad y veremos algo de migración base de datos. Las demostraciones, no solo veremos esta demostración, es más, esta no es la más importante, veremos otras que os voy a hacer yo, ¿de acuerdo? De demos, y sí que haremos los 2 laboratorios guiados, ¿de acuerdo? Y además mañana veremos alguna otra base de datos, ¿de acuerdo? Porque no habla aquí más que de RDS, de DynamoDB, introduce un poco Redshift, habla un poco de Elasticsearch. Bueno, Elasticsearch saldrá más adelante en otro módulo, ¿de acuerdo? Cuando veamos cacheado de contenidos hablaremos de Elasticsearch, por lo tanto tampoco hay problema. Pero no habla, por ejemplo, de KeySpace, no habla de TimeSpace, no habla de MongoDB, no habla de DocumentDB, no habla de Glue, no habla de Athena. Todos estos nombres que os acabo de comentar son otro tipo de base de datos dentro de Amazon. De Ledger, por ejemplo, tampoco. Entonces, pues bueno, el abanico de base de datos se está agrandando mucho dentro de AWS, primero porque ellos tienen sus 2 buques insignia, que son Aurora y DynamoDB, y luego también porque quieren recoger el resto de las bases de datos que hay en el mercado que sean muy conocidas y las quieren meter dentro de la plataforma de AWS y algunos mantienen el nombre
como base de datos de caché, pues Memcache y Redis mantienen los nombres, que son base de datos de toda la vida de cacheado, y esos mantienen el nombre, ¿de acuerdo? Pero hay otros que le van cambiando el nombre, le cambian el nombre, pero es tecnología open source, ¿de acuerdo? DocumentDB, por ejemplo, que es compatible con MongoDB, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, no sale en las diapositivas, lo hablaremos un poquito más si puedo mañana, y si no, ya os digo que en el módulo 3, cuando terminemos todo el pack de diapositivas y toda la formación oficial de AWS Academy de arquitectura, ya hemos comentado muchas veces que nosotros nos saldremos y haremos servicios que consideramos importantes hoy en día, algunos de ellos que sí que van a examen y otros que no caerán en examen, como es Internet de las Cosas o Machine Learning, por ejemplo, de acuerdo que perderemos un día o algo para tener una visión global. Pues lo mismo pasará con temas de almacenamiento que os comentaba antes o con temas de base de datos, veremos alguna otra cosa más, aunque no venga en la documentación oficial, ¿de acuerdo? Bueno, un poco lo que os he contado es esto lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo vamos viendo y no hay ningún problema. Como siempre, si os acordáis, que ya no os acordaréis, partíamos desde que arrancamos la documentación oficial de arquitectura de AWS, arrancamos desde esta foto de arquitectura. A finales de mes, en ese día que vamos a hacer lo que le llamamos Solutions Architecture Discussions, es decir, casos de arquitectura que vosotros tendréis que pensar y ponerlo en común, ya veremos cómo, si juntos o en grupos o por separado, os daré esquemas parecidos a estos, ¿de acuerdo? Alguno muy sencillo y terminaremos alguno más complicado. No sé si ese día nos dará tiempo o antes de terminar el curso también con ejercicios, conforme vayamos viendo diferentes servicios. Entonces, en este caso, en esta parte de arquitectura que hemos estado viendo antes del día de hoy, estuvimos viendo FS o vimos FS, ¿de acuerdo? Vimos también EC2, ¿de acuerdo? Todo esto lo vimos viendo. ¿Qué vamos a ver ahora? Nosotros vamos a ver sobre todo RDS, esto ya lo vimos también S3, entonces van coloreando todas las partes que estamos viendo a lo largo del curso. Al final ya sabéis que os comenté que tendríamos que tener la foto completa, incluso más ampliada, porque cuando veamos conectividad fuera entre nuestro data center y AWS, aquí a la izquierda donde os coloco esta flecha, el esquema se amplía, ¿de acuerdo? Lo veremos, pero bueno, prácticamente estaremos todo el rato con esto. Cuando veamos cachés, por ejemplo, veremos Elastic Cache, Memcache que os comentaba antes, pues veremos esta parte que es base de datos, pero no la comentan aquí, sino que la comentan un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y pues la parte de elasticidad y todo y de alta disponibilidad, toda esta parte aquí central, la veis con Miguel en 2 semanas, súper chula también esta parte, y en los casos de discusión de arquitectura la hablaremos. Pero hoy nos centramos en la base de datos, ¿de acuerdo? Que es la parte importante. Como siempre, ya sabéis que trabajamos con el caso del negocio del café, ¿de acuerdo? Que necesita una solución de base de datos, que sea fácil de mantener, que sea escalable, que sea perdurable, que tenga alta disponibilidad. Bueno, lo normal, ¿de acuerdo? Esto no hay mucho que explicar. La sección 2 es teoría pura y dura de base de datos, por lo tanto, tampoco me preocupa mucho. La vemos un poquito, paso y a ver si más o menos termino la tarea que tenía pensada contaros hoy hasta las 8, 8 y poco, y pasamos directamente a la demo, ¿de acuerdo? Todas esas demos que en la teoría ponía que había que hacer solo una demo, yo quiero hacer varias demos, las vemos, lo vemos todo, para que luego el miércoles, cuando vayáis a hacer los ejercicios, los podáis hacer por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la parte de base de datos, o si estamos trabajando con este caso de una cafetería que tiene la página web, pero bueno, que puede estar probable a cualquier otra empresa, escalabilidad, ¿de acuerdo? Súper importante. Escalo en vertical, escalo en horizontal, esto ya lo estuvimos comentando un poco un día, que os lo conté yo, pero os lo contaremos también más adelante, ¿de acuerdo? Si yo escalo en vertical, pues tengo una máquina con 4 procesadores y le pongo una máquina con 8 y con doble de RAM, lo que sea. Si escalo en horizontal, escalo nodos. Tengo un nodo, pongo varios nodos que trabajan en paralelo, entonces escalado horizontal, escalado vertical. Oficialmente vamos siempre hacia el escalado horizontal, que es más fácil de crecer, porque en el vertical, al final, aunque Amazon, de todas esas familias de C2 que vimos, tienen máquinas súper grandes, llega un momento que a lo mejor no puedes escalar verticalmente, a lo mejor por coste incluso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que tener en cuenta la parte de escalabilidad, ya se entiende y lo hemos estado hablando. Tema de almacenamiento, exactamente lo mismo. Cuánto va a ocupar mi base de datos, cuántos gigas, cuántos teras, esto puede crecer, no puede crecer, lo puedo hacer de forma fácil, lo puedo hacer de forma tradicional, no tradicional, pues todo eso lo veremos también. ¿Qué tipos de objetos queremos grabar? Yo voy a grabar objetos y voy a hacer luego consultas SQL
o no, o quiero priorizar el rendimiento y quiero hacer muchas lecturas y escrituras, pero no tengo no necesito un modelo de entidad-relación y no necesito hacer consultas complejas, por lo tanto me puedo ir a una base de datos no SQL, también lo voy a tener que pensar, que voy a guardar ficheros, voy a guardar ítems por separado, o sea, elementos de base de datos por separado, pero va a ser texto plano, qué es lo que voy a guardar, también lo tengo que tener en cuenta. Tengo que contar la durabilidad, ya vimos que en S3, por ejemplo, Amazon te decía que tenemos 11 nodes de durabilidad, que son miles de años, pues en este caso, cómo tengo los datos en la base de datos, cómo es de estable mi base de datos, si tengo un problema, cuánto puedo ir hacia atrás, cuánto me cuesta recuperar la base de datos, cosas que veremos cuando veamos el tema de backup, restore y planes de disaster recovery, el famoso RCO y el RTO, es decir, cuánto tiempo puedo echar marcha atrás y cuánto tiempo me cuesta poner otra vez los servicios en marcha en mi compañía, el RTO y el RCO de toda la vida del tema de backup, pues también lo tengo que tener en cuenta y cómo lo puedo hacer, cómo lo estoy haciendo en on-premises en mis data centers y cómo lo puedo hacer ahora mismo en AWS. En AWS o en la nube. Entonces, si tengo en cuenta todo esto que estamos contando y muchos parámetros más que podríamos tener en cuenta, que ya os digo que esto es simplemente 4 conceptos básicos de base de datos, pues nos iríamos a un modelo de base de datos relacional donde priman las transacciones, el modelo OLTP que se llama, o puedo ir a una base de datos no transaccional, que en este caso, fijaros que os pone 2 de open source, bueno, los 3 os ponen de open source, ¿de acuerdo? Aquí todavía no estaba hablando de AWS, pero las tres tecnologías que pone aquí de open source, tanto para MongoDB como para Apache Cassandra, como para Memcache, para Elastic Cache con Redis, son tecnologías que yo puedo utilizar dentro de los proveedores de nube, ¿de acuerdo? Unas veces con el mismo nombre, otras veces sin el mismo nombre, ¿de acuerdo? Estos dos nombres dentro de Amazon no se llaman así, Amazon le ha dado su propio nombre, pero utiliza la tecnología porque es open source y le ha cambiado el nombre, y en cambio en Redis le deja el mismo nombre, ¿de acuerdo? Y luego las bases de datos relacionales de toda la vida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿beneficios de una base de datos relacional? Pues lo que teóricamente podemos ver aquí, y si pues, consultásemos cualquier documento de base de datos relacional, nos diría. Ahí nos pone pues, fácil de uso, integridad del dato, reducción del almacenamiento, poder hacer consultas estructuradas con el lenguaje de SQL de toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos proyectos es necesario tener base de datos SQL porque no me queda otro remedio. Yo tengo una estructura de base de datos altamente... Ay, que no me sale la palabra. El modelo entidad-relación lo tengo bastante atado y necesito hacer consultas SQL, no me puedo salir de una base de datos de SQL, pues iré a AWS RDS, ¿de acuerdo? Dentro del abanico, dentro de RDS, que ahora lo veremos que es un lío, ¿de acuerdo? Oficialmente, yo puedo utilizar base de datos SQL para cosas como nos pone aquí, es decir, normalmente cuando no necesito capacidad de escritura y lectura extrema, esto de capacidad de lectura extrema, por ejemplo, pensar en un juego a nivel mundial, ¿de acuerdo? Donde hay miles de jugadores y donde necesito hacer lecturas y escrituras extremas que se llaman, es decir, millones y millones de consultas, necesito una base de datos que me lo pueda asumir y los bases de datos tradicionales RDS me lo pueden asumir, ¿de acuerdo? Hay unos datos por ahí dentro de Amazon que podríamos consultar, en donde, por ejemplo, te pone las consultas que pueden hacer las bases de datos de SQL frente a la suya de no SQL, que os comentaba antes de DynamoDB, y son bestiales, ¿de acuerdo? Por segundo pueden hacer millones y millones de peticiones de lectura y escritura. Nos hablaban lo último que leí, no sé si eran en DynamoDB, 89 millones de consultas de lectura y escritura por segundo que podía hacer su DynamoDB en casos extremos, que eso no lo puedes construir con SQL, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la gente de base de datos, el equipo de arquitectura y dentro de ahí los que conocen más temas de base de datos, con los desarrolladores, con la gente de almacenamiento, en proyectos grandes, estoy hablando, se tiene que decidir a qué base de datos vamos. Entonces, habrá veces que no te queda otro remedio que ir a un SQL, pues porque tu modelo de datos es estricto y necesitas hacer joins y necesitas hacer consultas y te vas a una base de datos de SQL. Bueno, pues para eso están las bases de datos relacionales de toda la vida con su gestor RDBS que conocemos, sea Oracle, sea Microsoft SQL, sea MySQL, sea MariaDB, sea Postgres, o en este caso veremos dentro de Amazon una que se llama Aurora y veremos por qué.
Y si en el caso de no necesitar ese modelo estricto de datos en donde yo tengo que hacer consultas SQL y donde no tengo limitado, donde tengo limitaciones, por ejemplo, en el número de escrituras y lecturas y donde yo tengo una aplicación que para mí eso es crítico, me tengo que salir de una base de datos SQL y me voy a otro tipo de base de datos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tengo base de datos de grafos, tengo base de datos de llave valor, tengo bases de datos de caché, tengo base de datos de timestamp, de timespace para temas de data streaming, de ingestar datos en tiempo real. ¿Que lo puedo hacer con una base de datos de llave de valor? Sí, por supuesto, pero aparecen otros tipos de tecnologías y en este caso, por ejemplo, en AWS y en Azure y en Google, también en Azure y en Google también se podría hacer un proyecto, por ejemplo, que es de recogida de datos de Internet de las Cosas, lo puedo llevar a una base de datos de llave de valor o lo puedo llevar a una de sus bases de datos especiales como es KeySpace de AWS o TimeSpace, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí hay bastantes bases de datos y diferentes. Para Amazon, nosotros hablaremos de la suya. Es una base de datos que se llama DynamoDB, que es una que está dentro de la categoría de base de datos de llave-valor. Tengo un campo clave y tengo un montón de atributos dentro de un elemento, ¿de acuerdo? Lo veremos. Y están pensadas para grandes proyectos donde necesitamos muchas lecturas y escrituras, pero no solo así, puedo utilizarlo para muchas cosas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, puedo utilizar base de datos Neptune, por ejemplo, dentro de AWS, que es el modelo, lo que tiene AWS dentro de datos de base de datos de grafos que se llaman, ¿de acuerdo? AWS tiene una que no vamos a ver, que se llama Neptune, que, por ejemplo, Twitter, LinkedIn y todo este tipo o muchas de las redes sociales que nosotros estamos utilizando a diario, utilizan bases de datos orientadas a lo que se llaman grafos porque montar ese tipo de aplicativos es más fácil contra una base de datos que gestiona los datos en forma lo que se llama grafos que de normal. Pero no quiere decir que no podamos montarlo con una llave de valor o incluso tirando de una estructura de datos o lo que fuera de SQL, como se hacía hace 20 años, por ejemplo, que no existían a lo mejor algunas de estas bases de datos que han aparecido en los últimos años. Dicho eso, dentro de Amazon tenemos, aquí no están todas las que son, ¿de acuerdo? Tenemos, por un lado, dentro de Amazon, todas las que son de SQL, bueno, miento, no es cierto, todas las que pone RDS, pero que son todas las tradicionales que conocemos, MySQL, AuroraDB, Postgres, Oracle y Microsoft SQL y la suya propia que se llama Aurora, las que van con donde priman las transacciones, es decir, priman las transacciones y por lo tanto van con lo que se llama OLTP, ¿de acuerdo? El procesamiento de transacciones. Puedo montar cosas en un Redshift, que esto es un Data Warehouse, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que Oracle Data Warehouse o Microsoft SQL Data Warehouse, donde priman las consultas, en este caso es los cubos OLAP famosos, ¿de acuerdo? Donde aquí las transacciones no son tan importantes, aquí lo que prima es poder hacer consultas, en este caso a millones y millones de datos que tengamos en el Data Warehouse, ¿de acuerdo? Que fijaros el nombre, se llama Redshift, está puesto, la gente, los mentideros de Internet pone que lo pusieron a muy mala leche el nombre, los de Amazon, Redshift, porque ¿de qué color es Oracle? Rojo, ¿de acuerdo? Y luego este Aurora, que esto realmente está aquí metido, está aquí dentro, realmente, cuando vayamos a ver ahora la demo veréis que está aquí dentro, es la base de datos de SQL nativa de Amazon, nativa Cloud, que tiene muchísimas más ventajas que pueda tener MySQL o el resto. Luego lo veremos. Esto dicho por AWS, ¿de acuerdo? Luego, si nos vamos a los restos de los proveedores de Amazon, pues cada uno dice sus bondades de las suyas. Pero hay cosas que sí que realmente son espectaculares, como que yo puedo echar hacia atrás en el tiempo hasta un segundo, ¿de acuerdo? Con Aurora. Con Oracle, por ejemplo, no podría hacer, ¿de acuerdo? Luego os lo comento. Y si me voy al mundo no racional, el buque insignia es DynamoDB. Este es la niña mimada de Amazon ahora mismo. Todo se hace con DynamoDB. Todo lo que no es SQL se hace con... Bueno, todo no. Sí, muchas de las cosas. Por otro lado, tenemos base de datos de caché, Elastic Cache. Veremos que DynamoDB tiene una base de datos, tiene una opción de acelerar propia que no utiliza Elastic Cache. Normalmente este Elastic Cache se pone junto con las bases de datos de RDS, como habéis visto en el dibujo de arquitectura, que nos vamos a centrar en RDS, había un dibujito al lado que ponía Redis, ¿de acuerdo? Vale, hablaremos de estas bases de datos más adelante, no os preocupéis. O, por ejemplo, la que os he comentado de Neptune,
que es base de datos de grafos. Pero aquí no aparecen, por ejemplo, lo que os digo de TimeSpace o KeySpace o Athena, ¿de acuerdo? Y os digo que hay más, o DocumentDB, no aparecen aquí todas, ¿de acuerdo? Es decir, que hay muchas más bases de datos no relacionales. Luego le echamos un vistazo a los menús y ya veremos a ver si entramos o no, porque solo con conocer lo que vamos a ver es por ahora, para ir viendo, tenemos más que suficiente. Por lo tanto, un poco lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Escalabilidad, temas de almacenamiento, objetos, durabilidad, base de datos relacionales y no relacionales. No he contado nada de AWS excepto esta diapositiva, porque todo lo demás es teoría. Es teoría de base de datos de SQL y teoría de base de datos no SQL que habría para aburrir, ¿de acuerdo? En cada una de esas, ten en cuenta que hay una certificación propia de base de datos de AWS, donde entras a fondo en cada una de estas bases de datos. Nosotros vamos a entrar a fondo en RDS, prácticamente solo vamos a entrar a fondo en RDS y un poquito en AuroraDB, en DynamoDB, y en esa certificación de base de datos se entra, no profundamente en todas, pero, por ejemplo, en DynamoDB se entra muchísimo en DynamoDB, ¿de acuerdo? Porque es una de las bases de datos ahora principales para AWS. Pues dicho eso, y prácticamente simplemente viendo lo que es teoría pura y dura de base de datos, excepto esa diapositiva que os acabo de enseñar, entramos en RDS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿RDS qué es? Ay, ¿por qué no me pasa la diapositiva? ¿RDS qué es? Un servicio gestionado. Jolín, ya empezamos como, no sé por qué, hay a veces que va lentísimo. A ver, que no sé si me van para adelante o para atrás. A ver, vale. Vale, cuando veamos Amazon RDS, es un servicio, pero dentro existen 6 bases de datos SQL, ¿de acuerdo? 5, las de toda la vida, que os las he nombrado ya y las veremos ahora, más Aurora, que es una base de datos nativa de Amazon, ¿de acuerdo? Y el servicio de AWS lo que pone ahí importante, Fully Management Services, es decir, totalmente administrado por Amazon. No es del todo cierto con Oracle, porque ahora os lo comentaré. Con Oracle han tenido que hacer una pequeña modificación y ahora os lo comentaré cuando veamos esto, ¿de acuerdo? Pero oficialmente, si no, hasta hace 3 meses era de verdad Fully Management Services para todos. Ahora para Oracle hay una pequeña modificación que os comentaré. Entonces, esto lo vimos ya nada más empezar el curso, ¿de acuerdo? La diferencia de cuando un servicio es gestionado por Amazon o cuando lo gestionamos nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la parte de la izquierda, si yo gestiono mis bases de datos, ¿qué es de lo que me tengo que preocupar? De todo, ¿de acuerdo? De la alimentación eléctrica, de los racks, del mantenimiento de servidores, del sistema operativo, de los patches del sistema operativo, de las instalaciones de la base de datos, de los backups, de la alta disponibilidad, de escalabilidad, lo que ha sido tradicional, ¿de acuerdo? Si yo me voy al modelo de hostear la base de datos en Amazon de C2, me quito esta parte. Esto tenía que ver con una cosa que se llamaba modelo de responsabilidad compartido de Amazon, que caen preguntas con respecto a esto, ¿de acuerdo? Pero lo de las preguntas ya os he dicho que no os agobiéis, que como vais a tener las 30 horas con Itera, os vais a cansar, ¿de acuerdo? Y además, no solo eso, sino que antes de terminar el curso ya os explicaré, aparte que os lo explicarán los compañeros de Itera, que no sé quién será, ¿de acuerdo? Bueno, los compañeros, quiero decir, la persona que venga, que entre a enseñároslo. Ya hablaremos también del examen justo antes, cuando yo vaya a desaparecer del curso. Cuando yo esté a punto de terminar, ya os lo comentaré también. O si no, entraré el último día de curso y os comentaré, ¿de acuerdo? Pero ya os lo comentaré, Itera. Y el resto me lo tengo que organizar yo. Es decir, ¿qué es lo único que hago? Pues con el modelo de responsabilidad compartido que tiene Amazon, pues Amazon se ocupa de esto. Pero si yo me quiero montar un Oracle Rack, pues me lo monto como lo hago en mis data centers, pero lo único que ocurre es que Amazon me mantiene la alimentación, el rack, el servidor y el sistema operativo, pero todo lo demás lo mantengo yo, ¿de acuerdo? Y si yo me voy a RDS, estoy en la parte de la derecha, que es lo óptimo siempre que podamos ir. ¿Por qué? Porque yo me despreocupo de esto, que es mucho, ¿eh? Y solo me preocupo de esto, que es, como dijéramos, lo ideal. Y es la panacea y es por lo que los servicios en la nube muchas veces están triunfando. ¿Por qué? Pues porque yo delego la mayoría de lo que tengo que delegar, que no me importa un pimiento, como dijéramos, en este caso a los proveedores de nube. Esto, los que sois administradores de base de datos o administradores de sistemas o algo así, diríais,
que yo también lo llegué a pensar también lo llegué a pensar en su día, estoy hablando de hace 6, 7, 8 años o más. Ostras, pero es que lo que me están quitando trabajo. Ya sabéis que no es así, es al revés. Nos están dando trabajo las nubes y si no, las ofertas de trabajo las tenéis ahí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hace falta reciclarse y una de las razones por las que estáis en el curso, algunos de vosotros aquí, será por ese reciclamiento que queréis hacer precisamente porque queréis seguir dentro de las tecnologías y no quedaros fuera. Y en este caso, visto desde fuera, dices, es que me están quitando trabajo. No, nos están dando trabajo en las nubes, pero es verdad, lo que nos están haciendo es, me estoy ocupando yo de lo que no deberías de ocuparte tú, porque te está dando quebraderos de cabeza. Ocúpate de tu aplicativo. Entonces, claro, visto desde la perspectiva de un desarrollador o de un administrador de base de datos, un administrador de sistemas, los administradores de sistemas, los administradores de base de datos dicen, ostras, que me quedo en la calle. Al de desarrollo le da igual, dice, pues yo estoy aquí arriba, hago la aplicación y me da igual que me la mantenga Amazon, que me la mantengas tú en mi data center. Yo voy a seguir teniendo trabajo, pero no es cierto. Todos tienen trabajo, ¿de acuerdo? Pero cara a la empresa y cara a negocio, la situación ideal es esta, ¿de acuerdo? Porque yo le pago a Amazon por esto y me olvido de todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, AWS RDS es la parte de la derecha. Amazon me lo mantiene todo y yo solo me preocupo del aplicativo. Cuidado que eso en Oracle ha cambiado un poquito y ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Un momento, yo creo que lo has dicho muy bien, sí que quita trabajo. No nos quita el trabajo, pero nos quita mucho trabajo del aburrido. Correcto. O sea, yo estoy encantado con estos sistemas precisamente porque me puedo permitir jugar con lo divertido, que es optimización de queries, vigilar que las cosas se hagan bien, cosas que cuando estás ocupado con los backups en realidad no puedes hacer. Correcto. Lo que pasa es que hay un límite. O sea, hay un límite, por ejemplo, cuando hablemos ahora de Oracle, hay ciertas cosas que dices, ostras, es que yo si lo delego todo en Amazon, resulta que esto que hacía yo con Oracle o con Microsoft SQL no lo puedo hacer porque lo mantiene Amazon. Ahí llegáis ahí, pero muchas veces esto lo he hablado con otros compañeros cuando ya os he dicho, bueno, yo creo que os lo comenté. Aparte del curso vuestro, yo voy por el canal de empresa y doy los cursos a empresa que son 3 días, a toda caña. Contamos todo en 3 días y es una auténtica locura. Pero es para empresa y no tenemos tanto tiempo. Y entonces algunas veces me dicen, es que, claro, yo es que quiero hacer esto como lo hacían mis data centers, claro, pero hay que cambiar un poco la filosofía. No, es que si tú te vas a AWS RDS o te vas a Azure SQL o te vas a Google en su base de datos, ten en cuenta que hay una parte que tú a lo mejor tienes que transformar tu aplicativo o tienes que acostumbrarte a cambiar de forma de trabajar porque hay una parte que no la vas a poder hacer igual, a no ser que te vayas a este modelo. Si tú te vas a EC2 y te lo montas en EC2 igual que lo tienes en un data center, lo único que has cambiado es esto. Pero lo único que es, no quiero tener los servidores en mi data center, le pago Amazon, pero el resto, la alta disponibilidad, la escalabilidad, todo me lo tengo que hacer yo. Entonces, llega un momento que con algunos desarrolladores de Oracle me han dicho, pero es que a nosotros esto no nos sirve. Bueno, pues habría que mirar a ver por qué no sirve o tenéis que cambiar el modelo de trabajo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno. Pero sí, lo que comenta Jorge, oficialmente es lo ideal. Lo que pasa es que algunas veces lo ideal no es tanto, pero ahora echamos un vistazo, ¿de acuerdo? Las características de Amazon RDS, normalmente, por ejemplo, aquí son cosas de ejemplo, no os lo toméis al pie de la letra. Pero, por ejemplo, dice analítica ligera, claro, porque la analítica heavy, si quisiéramos decirlo, yo no lo hago con una base de datos RDS tradicional, porque me voy a un data warehouse. Eso sería Redshift o Oracle Data Warehouse o Microsoft SQL Data Warehouse, ¿de acuerdo? Hago OLTP, que estamos comentando, que primo las transacciones, ¿de acuerdo? O tengo un bajo rango de terabytes, es decir, no me voy a petabytes, que cuando yo tengo petabytes de documentos, o sea, petabytes de base de datos, sí que me tengo que también ir a mejor a Data Warehouse porque no lo voy a poder soportar con RDS, pues lo voy a tener que mover. Tengo una baja latencia y tengo un throughput mediano, no muy alto, ¿de acuerdo?
o tengo casos de negocio de transaccionales OLAP, pero con OLAP no heavies, porque OLAP normalmente las consultas analíticas de base de datos de petabyte nos dedicamos a los data warehouse como son Redshift que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Que Redshift va con enclave, como más o menos va como los data warehouse normales con cluster y por ahí, pero todo eso está cambiando porque está todo yéndose al modelo serverless que ahora os comento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una serie de ejemplos que podrían ser esos o muchos que podéis vosotros poner si conocéis. Lo que os comentaba, los 6 bases de datos, los 6 sabores, o en este caso, como os pone aquí, las bases de datos soportadas. Ya os lo he comentado, ¿de acuerdo? Los tradicionales, excepto que Aurora es propio de Amazon. Y con Aurora se pueden hacer cosas que con el resto no puedo hacer, ¿de acuerdo? Ahora lo explicaré, pero, por ejemplo, yo puedo montar base de datos de réplica con los otros 5, los 5 normales tradicionales puedo hacer 5 réplicas y con Aurora puedo irme a 15. Es decir, tendría 16 bases de datos, en este caso tendría 6 bases de datos, la máster y 5 réplicas, y en este caso tendría la máster y 15 bases de datos de réplica, que es una burrada. O si yo me quiero ir a despliegues multiregión, en Aurora es un checkbox y en los otros tengo que montar un Cristo. Si yo quiero recuperar cosas en el tiempo, en Aurora me puedo ir un segundo atrás y en el resto de los 5 me tengo que ir 5 minutos atrás. Aparte del backup que tenga, es el point, lo que estoy comentando ahora es lo que se llama point of recovery, el punto de recuperación. Entonces, la explicación de AWS es, hombre, es que Aurora ha nacido nativa y entonces ya puedo hacer ciertas cosas que con los demás no lo puedo hacer. O, oye, esta es mi base de datos y yo publicito mi base de datos y le doy más características a Aurora que al resto. ¿Cuánto hay de una cosa y de otra? Pues bueno, habrá un poco de las dos, ¿de acuerdo? Veremos ahora cómo lo lanzamos. Pero siendo un servicio AWS administrado por Amazon, por debajo, excepto con Aurora, tiene que haber servidores, instancias de C2. En Aurora había instancias de C2, pero ahora hay las dos versiones. En Aurora hay versión EC2 y versión serverless. Yo puedo hacer una base de datos RDS Aurora serverless, pero no SQL, no MySQL, no Postgres, no Oracle. Ahí necesito elegir el tipo de instancia que me va a mantener la base de datos, ¿de acuerdo? Por defecto me va a dejar estas 3 familias. Ya sabéis que había muchas familias de C2 dentro de AWS, ¿de acuerdo? El por defecto me va a decir, oye, mira, tienes las familias T, las M's y las R's, con un montón de opciones de tamaño de CPUs, de tamaños de red, de familias de máquinas que puedo utilizar y a partir de ahí tú vas cogiendo. Y a partir de ahí yo puedo hacer el escalado vertical que yo necesite. Yo puedo empezar con una T3 micro, que es una miniatura de máquina, y decir, bueno, con esto me va bien, porque esto es una base de datos súper pequeña que no necesito nada, como el ejemplo que haremos. En el challenge, en el reto, haremos una T3 micro, una T2 micro, pero luego en el futuro esa base de datos crece. ¿Puedo cambiarla de familia? Sí. ¿Puedo cambiarla de tamaño? Sí. ¿De acuerdo? Dependiendo cómo lo monte, con parada o sin parada. Pero esto es tan fácil como si monto una base de datos y tengo que cambiar de familia, necesito parar la máquina, tengo parada en el servicio. Si yo lo he montado en alta disponibilidad, pues no tendré parada en el servicio. Pero esto es, salvando las distancias, lo mismo que en nuestros data centers, pero hay que saber cómo se hace en AWS, que luego lo veremos. ¿De acuerdo? Veremos en la demo, veréis dónde sale esto de las familias, os lo enseño. ¿De acuerdo? Pero ya veis que había muchísimas más familias dentro de C2, pero dentro de RDS él ya nos propone las familias adecuadas normalmente para base de datos. Un ejemplo típico de RDS, da igual, analítica, o aquí podríamos quitar aquí y poner un carrito de la compra o poner un juego, y antiguamente poníamos esos ejemplos y ahora si digo un carrito de la compra o si digo un juego de online, esto ya lo borraríamos y nos iríamos a una base de datos no SQL, por ejemplo. Pero antiguamente, ¿cómo se hacía un carrito de la compra? Con una base de datos SQL normal, con una caché, cacheaba los contenidos o sin cachear. Y ahora te dicen, no, los carritos de la compra hazlos con base de datos llave valor, no SQL, porque son de alto rendimiento. Si tu web va a tener millones de visitas, es mucho mejor. No tendrás que moverte de RDS de SQL a no SQL. Entonces, los ejemplos, da igual, porque van variando. Ya os digo que hace 4 años leías documentación de Amazon y te decía, oye, los streamings de datos en tiempo real que vienen de Internet de las Cosas o de Machine Learning, llévatelos a DynamoDB. Y ahora te dicen, sí, llévatelos a DynamoDB o llévatelos a esta otra base de datos del TimeSpace que os comentaba antes, que también la tenemos nueva y también está especializada para entender las cosas. Entonces, pues bueno, como todo eso va cambiando, no nos vamos a preocupar de los ejemplos de base de datos.
Vamos a tener un laboratorio guiado, que hoy no lo voy a explicar porque no me va a dar tiempo, os lo explico mañana y lo hacéis el miércoles, pero esto es súper sencillo, este laboratorio, ¿de acuerdo? Mañana os contaré tanto el módulo 5 como el challenge. El laboratorio 5 es súper fácil porque simplemente nos van a dar un aplicativo ya montado en una EC2 y nos tenemos que conectar a una base de datos. ¿Cómo? Os lo voy a enseñar ahora en la demo y mañana y el miércoles lo haréis vosotros con el laboratorio 5. Pero el laboratorio 5 realmente es muy sencillito, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a ser el laboratorio que veremos. Bueno, que veremos, ya os lo cuento un poco, pero os lo contaré también mañana. Directamente a nosotros nos darán esto montado, una EC2, una base, con una página web montada. Tendremos que desplegar una base de datos y nos conectaremos el aplicativo con la base de datos. De verdad que es muy sencillo. Voy a hacer una pequeña demo que prácticamente lo voy a replicar yo hoy ahora en cuanto entre en la demo. ¿De acuerdo? Cuidado que no hemos hablado todavía de redes y no sabemos lo que es un lab VPC, ni sabemos qué es una red pública, ni sabemos lo que es una red privada. Esto os lo empieza a contar este jueves Miguel y os lo terminaré contando yo la semana que viene. ¿De acuerdo? Es uno de los temas que vamos a ir a medias, es de redes. Empezará Miguel y lo terminaré yo por temas de calendario, pero ya os dije que normalmente intentaríamos que cada tema lo contase uno, pero en el de redes es imposible cuadrar, porque hay que contar muchas cosas y lo tenemos que contar entre los dos. Entonces, en este ejemplo no sabemos lo que son todavía redes, no os agobiéis, no hay ningún problema, simplemente estamos trabajando en una zona de disponibilidad, en una región de AWS, que es Oregon o North Virginia, donde nos levanta el laboratorio. Nos van a dar una máquina de EC2 con un aplicativo instalado, ¿de acuerdo? Donde yo pondré HTTP en la IP pública y me aparecerá la página web, lo que hicimos ya en ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo que tendremos que hacer es levantar una base de datos, ¿de acuerdo? Y cuando levantemos la base de datos, que es un MySQL el que hay que levantar, nos conectaremos contra el aplicativo y ya veremos cómo, ¿de acuerdo? Os lo repasaré mañana un poco, pero lo haréis el miércoles con David y con Oscar, ¿de acuerdo? Esto sería el ejercicio que no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Más cosas. Antes de hacer la demo, y paso 2 o 3 diapositivas y me paso ya a hacer la demo. Cuando yo voy a lanzar AWS en RDS, lo puedo lanzar en formato simple o formato multizona de disponibilidad. Formato simple es que solo tengo una base de datos, pues porque mi aplicativo no es importante, me da igual que falle, me da igual que acordaros que Amazon ha fallado en el año 2021 2 veces, unas 2 zonas de disponibilidad en Estados Unidos, que fue justo una os tocó a vosotros, que nos dejó tirada AWS Academy, no sé si os acordáis, ¿de acuerdo? Y a los pocos días volvió a ocurrir también, ¿de acuerdo? Creo que fueron los únicos 2 fallos en el 2021 y además los 2 en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y además hay otras nubes, no hablo ahora de Microsoft, estoy hablando de la cuarta, que es Oracle, que se ha metido mogollón con AWS de, mira, la mía no me ha fallado, la mía no ha fallado. Bueno, todo eso ya hablaremos cuando hablemos de alta disponibilidad, que hablaremos de alta disponibilidad en breve, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero lanzar una base de datos, elegiré modo single, pues una base de datos, pero si yo quiero alta disponibilidad, voy a tener que elegir multi-IAC. Es decir, oye, desplégame la base de datos, pero ponme una base de datos primaria en una zona de disponibilidad y una base de datos secundaria, standby que le llama, en la zona de disponibilidad 2. Si esta zona de disponibilidad se me cae, pues la standby o secundaria se pondrá en master y no tendré problemas de disponibilidad del aplicativo. ¿De acuerdo? Eso no es lo que nosotros llamaríamos un clúster tradicional, no es un clúster tradicional, pero lo que se llama es multi-AZ, por lo tanto tengo una instalación del sabor que yo haya cogido de RDS en alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Posteriormente los frontend, ya veremos cómo se hace esto, tenerlo también en alta disponibilidad, que esto es Autoscaling Group, que no sabemos lo que es todavía, pero ya lo veremos, estamos en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y además, si hago corto, puedo aumentar las bases de datos. Ya os he dicho que hasta 15 réplicas que os comentaré. Pues también vamos a lanzar una en multizona, ¿de acuerdo? En la opción de demos de la documentación pone que solo os tengo que hacer una demo sencillita. No vamos a hacer esa demo porque lo que hablamos, como tenemos más horas, tenemos más tiempo para hacer las demos incluso más completas. Y la parte de las read réplicas, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba antes. Para los desarrolladores, normalmente una base de datos master se suele saturar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si vas a hacer consultas o muchas consultas, esto es lo típico en los carritos de la compra. Yo me voy a comprar una web y ¿qué hago? Consulto más productos de los que compro. Entonces,
voy a tener cientos de usuarios consultando la base de datos de mis productos, ¿para qué voy a hacerlos ir a la base de datos master? Que me están saturando la base de datos master, que es donde hago las transacciones de los que van a comprar. A los que solo van a consultar lo llevo a la réplica y descargo de trabajo la master, ¿de acuerdo? Puedo levantar hasta 5 réplica en estas bases de datos, ¿de acuerdo? Pero no en Aurora, que puedo levantar hasta 15, ¿de acuerdo? Y además Aurora la puedo poner ya en multimaster, cosa que las demás no lo puedo hacer. Es decir, puedo tener 2 bases de datos en multimaster, multiregión, cosa que no puedo hacer con las bases de datos tradicionales. Por eso Amazon te dice, oye, que sí, que está muy bien que te vayas a Oracle o que tengas Postgres, pero vete a Aurora, que te voy a cobrar un poquito más, pero tienes muchísimas más ventajas de lo que podrías tener con las bases de datos tradicionales. Pero volvemos a lo de siempre y lo que siempre os comenté. ¿Cuánto vale mi negocio? Si mi negocio se puede permitir el lujo de estar 2 horas caído porque estoy haciendo un escalado vertical de una T2 micro que era muy pequeñita y no sabía que yo iba a tener éxito con mi negocio, a una M5X large, pues hago parada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque me lo puedo permitir el tener 1 hora parada la base de datos, pues no me voy a gastar ni en multizona, ni en réplicas, ni en nada. Pero si mi base de datos es una tienda online de las que podéis tener en mente, donde tiene que estar siempre todo levantado, pues tendré que pensarlo todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto lo veremos también ahora. Y luego, por supuesto, el tema de los backups, ¿de acuerdo? El tema de los backups se puede hacer de muchas formas, ¿de acuerdo? Él por defecto me va a hacer backup de 7 días y me puede hacer hasta 35 días de forma automática. Si quiero más de 35 días lo tengo que programar, ¿de acuerdo? Pero puede hacer hasta todos los días que yo quiera hacia atrás, no hay ningún problema. Pero él por defecto en el asistente me va a dejar entre 7 y 35 y a partir de ahí hago más backups. Me los puedo hacer de forma automática a S3. Estos backups yo los puedo llevar a otra región y a partir de estos backups yo puedo levantar esos backups en otra región para hacer un site recovery, un lightweight disaster recovery que se llama, es decir, hay varias opciones de disaster recovery que veremos, como os he comentado, cuando veamos disaster recovery, pero bueno, no sería un activo-activo, ¿de acuerdo? Porque yo me estoy llevando las bases de datos aquí en S3, me estoy llevando una copia. Por lo tanto, si yo aquí en la otra región quiero tener lo mismo que tengo en esta región, no lo tengo ahora en activo-activo. Lo tengo porque, oye, si se me cae una región que no ha ocurrido nunca en Amazon, pues por lo menos quiero recuperar las cosas relativamente rápido, pero no quiero tener un activo-activo porque me cuesta mucho dinero. Bueno, todas esas opciones de alta disponibilidad y de disaster recovery ya las comentaremos cuando veamos el tema que viene al final del curso. No, casi no viene, ahora nos faltará hablar mucho sobre ello. Pero bueno, que el tema del backup, por supuesto, lo tienen solventado tanto de forma automática dentro del servicio de AWS RDS como de un servicio que sacaron a posteriori, y este servicio tiene 2 años de antigüedad solo, que se llama Backup, ¿de acuerdo? AWS Backup. Antiguamente, antes de que existiese este AWS Backup, lo que se hacía es, dentro de las opciones de AWS RDS, se programaban los backups y ya está, te hacía backups y no había ningún problema. Los llevaba a un S3, los recuperabas, lo que sea. A partir de hace 2 años más o menos sacaron un servicio nuevo que además se llama AWS Backup, donde puedo incluso hacer backups diferentes de esos 35 días que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final es backup, lo que se ha hecho toda la vida de backups, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay ningún problema. Y el tema de la demostración de backups y réplica, que lo hago. Me quedo aquí, no cuento las bondades oficiales de AWS con Aurora, porque ya es mucho hablar, entonces vamos a pasar a la demo, porque si no, no vamos a ver nada, ¿de acuerdo? Y necesito ver la demo. Bueno, entonces, si nos logueamos, yo me voy a loguear en una cuenta normal, ¿de acuerdo? Para hacer cosas que no me den ningún problema, pero podréis hacerlo con la cuenta de AWS en el Learning Lab. Prácticamente todo lo que os voy a contar, yo creo que todo podéis hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me puedo ir a base de datos, ¿de acuerdo? Me puedo ir aquí a Database y tengo aquí todas las bases de datos que ya os he dicho que no he contado, ¿de acuerdo? Todas. Fijaros, DynamoDB, NoSQL, RDS, que es lo que vamos a ver ahora, pero hemos visto Neptune, base de datos para normalmente temas de redes sociales, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Las de caché, de Redis, que hemos comentado antes, Memcache y Redis. La de Keyspace, que es compatible con Cassandra, que es Apache Cassandra, que es también base de datos NoSQL, como hemos visto antes.
Está DocumentDB, que es compatible con MongoDB, que es base de datos de documentos. No le han puesto MongoDB. Aquí, por ejemplo, sí que le han llamado Redis, ¿de acuerdo? Y Redis es open source de toda la vida, pero aquí no le han puesto MongoDB. Aquí le han puesto DocumentDB, pero te dicen compatible con MongoDB. Aquí no le han puesto Apache Cassandra, pero le han dicho Keyspace, pero es que sepas que es un Cassandra serverless. Y además te dicen, oye, mira, que con una Apache Cassandra vas a necesitar instalarte servidores. Vente a Amazon, que como yo te lo doy serverless, te va a ir mucho mejor. No te va a ir mucho mejor. Te tienes que olvidar de que hay servidores por detrás, te olvidas y tú te dedicas a la aplicación, lo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, podemos tener una base de datos que se llama Ledger, que es base de datos donde tú escribes una vez y es inmutable. No solo es por temas legales, por temas financieros, es decir, hay varios sectores verticales de negocio que necesitan ese tipo de base de datos, las Ledger, que se llaman, ¿de acuerdo? No es propio de Amazon, es propio en general, el resto de los proveedores de nube también la tienen. O el Time Stream que os comentaba antes, le decía Time Space, pero es Time Stream, que me lía. Os juntaba el nombre. Esta es la que os decía que estaba, como dijéramos, pensado desde los últimos años para Internet de las Cosas, pero que veréis muchos ejemplos de Internet. Es más, yo os enseñaré uno cuando veamos Internet de las Cosas, que tengo Internet de las Cosas que manda los datos a un DynamoDB, ¿de acuerdo? Y es documentación propia de Amazon. Y en cambio, posteriormente sacaron esta, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a analítica, aquí en la parte de analítica, también tengo un montón de bases de datos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a analítica, que esto es un mundo, la parte de analítica también, tenemos Athena, que es una base de datos serverless SQL, pero hace consultas SQL contra bucket de S3. Veremos algún ejemplo, aunque en la documentación oficial no la vamos a ver, pero tenéis que saber lo que es Athena antes de ir al examen. Alguna pregunta de Athena sale, ¿de acuerdo? Si yo quiero, por ejemplo, la parte de que estábamos comentando, ¿dónde está que no la veo? La de Data Warehouse, tenemos Redshift, que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí hay servicios aquí sobre todo Kinesis y Glue, que son los dos servicios principales, tanto Glue como Kinesis, de base de datos para lagos de datos, para Data Warehouse, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego también tenemos la parte de Data Streaming que sea compatible con Apache Kafka. Por ejemplo, Kinesis y MSK, Apache Kafka es lo mismo, pero con ejemplo la competencia. Tenemos también para temas de Hadoop, es decir, aquí nos aburriríamos, bueno, con cada uno de estos tendríamos para aburrirnos, ¿de acuerdo? Simplemente porque os posicionéis y nos suenen estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a base de datos y nos vamos a RDS, ¿de acuerdo? Bueno, pues la pinta que tiene base de datos RDS en Amazon, pues tiene esta pantalla, esta forma, ¿de acuerdo? No tiene mucho historia. Bueno, es relativamente fácil pasa que ahora van a aparecer bastantes. Cuando vayáis a hacer el ejercicio el miércoles, perdón, vais a hacer más o menos los pasos que voy a hacer yo ahora. Os lo voy a contar. En el ejercicio no vendrá todo contado, pero bueno, da igual. Yo tengo ya 2 bases de datos montadas, ¿de acuerdo? Y era parte de eso que os he enseñado al principio de hoy, que me han dicho que voy a gastar este mes $63, es parte porque me ha extrapolado lo que me estoy consumiendo aquí en estas 2 máquinas. Pero bueno, y en otras cosas que tengo montadas. Pero esto lo he montado esta mañana para tenerlo ahora preparado para ir ganando tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como la base de datos cuesta un poquito montarla, para no perder tiempo, ya los he montado esta mañana para ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Por si vamos, como siempre vamos un poco justo de tiempos, pues mientras crea la base de datos, sigo haciendo la demo, pero con estas que ya tengo montadas, ¿de acuerdo? Entonces, yo le doy aquí a crear base de datos sin saber todavía de redes ni de nada, porque no tengo por qué saber, que ya empezaremos a ver redes el jueves, que también es importante. Y tengo aquí los menús de creación estándar o creación easy. Nos vamos a poner la estándar porque si conozco la estándar, pues la easy es más sencillo, claro. Tengo los seis sabores de base de datos que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Si yo cojo Aurora, tengo opción de serverless. Es decir, no va a haber máquinas de C2 por detrás. Me consumiré Aurora a lo que me pida en el modelo de negocio que tiene Amazon, pero no tendría máquinas de C2 por detrás. O sea, oficialmente, claro que tiene que haber algo que se mantenga las tablas que yo tenga o no Aurora, pero no me tengo que preocupar de nada, ¿de acuerdo? Porque es la base de datos propia de Amazon. No lo voy a tener con el resto, ¿de acuerdo? Si yo cojo MySQL, que cogeremos ahora, pues ya veis que desaparece, ¿de acuerdo? MySQL, veremos ahora la elección de la instancia que veíamos en las diapositivas. Y a partir de aquí tengo las diferentes versiones que yo quiera de MySQL.
Lo mismo con MariaDB, con Postgres, con MySQL y con Oracle han hecho una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque por demandas de la industria han metido desde hace poquitos meses esta opción de aquí, ¿de acuerdo? Que es un Amazon RDS customizado, que puedo hacer alguna pequeña modificación con respecto a lo de, oye, me lo mantienes todo Amazon, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una opción bastante novedosa que veremos a ver dónde llegan los próximos meses, ¿de acuerdo? Es realmente, tengo que mirarlo, pero yo creo que es octubre, noviembre del año pasado. Es muy, muy, muy novedoso, ¿de acuerdo? Y con Microsoft SQL, pues lo mismo. Yo cojo Microsoft SQL y en este caso tengo la opción de parametrizarlo y luego tengo opciones de coger de las opciones de SQL, que si es un SPES, un Web, un Standard, un Enterprise. Bueno, lo tradicional de Oracle y de SQL, más o menos, y de si me puedo llevar la licencia o si no me puedo llevar la licencia. Aquí en Oracle, por ejemplo, como son software que van licenciados, ¿de acuerdo? Si yo me cojo la licencia y me lo cojo en modo Enterprise Edition, pues bring your own device, tienes que poner tú la licencia, deberías de tener tú la licencia de Oracle. Si yo cojo el Oracle Standard Edition, aquí sí que lo puedo cambiar y podrían decirle que Amazon me cobrase la licencia. En fin, el tema de licenciamiento que no nos vamos a entrar porque esto es otro mundo y hay que tener cuidado con esto a nivel empresarial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a elegir MySQL por elegir una muy conocida. ¿De acuerdo? Yo elijo el tipo de versión que quiero y con el tipo de versión que quiero ha aparecido en los últimos 15 días una nueva versión que fijaros que no podemos coger, que además no está en las diapositivas, porque esta opción multi-AZDB Cluster, que no os he contado, la que os ha aparecido en las diapositivas se llamaba multi-AZDB Instance, es tan nueva que ha salido en el reInvent de hace un mes. Esto lo han lanzado hace un mes, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, solo está disponible con las últimas versiones de MySQL. Por ejemplo, si cojo la 8.027, me debería dejar. ¿O cuál? Sí, yo creo que me deja. A ver, ahí va. Creo que. ¿Por qué no me deja? Si esto me deja. Vale, pues no sé por qué no está disponible con todas las versiones. Solo está disponible. Ahí va, pues sí, que me suena que la 27 estaba. Ahí va, pues sería otra. Elegiría otra yo. Bueno, entonces, os cuento luego lo que es esto, el multi-AZ. ¿Puede depender de la región? No. Sí, también depende de la región, pero yo estoy en Irlanda que sé que funciona. No, con la 27 sí que salía, ¿eh? Sí, es que además no sé por qué, igual no me está refrescando bien la página. Es que me suena que con la 27 se puede, bueno, es igual. Luego os lo comento, ¿de acuerdo? Mira, ahora ya me ha dejado, ya me ha refrescado la página. Es que me sonaba que con la 27 dejaba. Con la 23 no, pero con la 27 sí. Esto es una opción nueva de multiclass, de cluster, desde hace un mes. Y es muy parecida a esta, pero la diferencia es que si yo lo hago con esto, monto la base de datos en multi-AC y las réplicas me pueden pasar a master si lo necesito, ¿de acuerdo? Cosa que en la parte de abajo no, en la parte de abajo la que es standby se me convierte en master cuando hago un reboot de la base de datos o tengo un problema de disponibilidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en esta otra yo puedo hacer que las réplicas se me conviertan en la master, ¿de acuerdo? Es una versión es una opción más que han sacado, pero yo digo que son dos opciones muy parecidas. Fijaros que las dos se distribuyen en multi-AZ, es decir, que está en alta disponibilidad, pero claro, le han tenido que poner otro nombre, le han metido la palabra aquí de cluster, ¿de acuerdo? Pero yo os digo que es relativamente moderno. Pero vamos al modo normal, que si no nos liamos. Bueno, entonces, hemos elegido versión de Oracle, versión de RDS. Hemos elegido versión de la versión correspondiente que me deje elegir Amazon, que me deja elegir muchas versiones, aunque claro, no me pidas que ponga una 5 o 6 no sé qué, si no está aquí, pues no podemos, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que estén en todas las versiones. Puedo elegir un entorno de producción o puedo elegir un entorno de desarrollo o de free tier, ¿de acuerdo? Si yo elijo free tier, directamente el multizona no lo voy a tener disponible, porque como ya estoy eligiendo una capa gratuita, me va a poner solo una base de datos, es normal, ¿de acuerdo? Si yo elijo entorno de desarrollo, entorno de producción, ya me deja elegir. Oye, ¿quieres un entorno de desarrollo con una base de datos única o con multizona? ¿De acuerdo? Y en parte de producción, la parte de producción no tengo también lo mismo. Puedo elegir, oye, lo quiero en producción, pero méteme una base de datos única. Bueno, pues esto es lo que queramos. Vamos a hacerlo en multizona en desarrollo test y ya está. ¿De acuerdo? Voy a poner el nombre de la base de datos. Hemos Zaragoza Ñumeca San Valero. ¿De acuerdo? Voy a poner las credenciales para conectarme. Me voy a poner una credencial que sea más de 8 caracteres porque si no se me va a quejar.
El tipo de distancia, lo hemos visto en la diapositiva. Yo puedo elegir el tipo de distancia, me cobrarán por esto, ¿de acuerdo? Si me voy abajo voy a tener ya el dinero que me van a cobrar por mes. En este caso esta vale $125 por mes. Esta versión de SQL, de MySQL, en zonas de disponibilidad, en multizona, en 2 zonas de disponibilidad, con esta máquina, ¿de acuerdo? Pues yo voy a, por ejemplo, elegir máquinas más sencillitas, me voy a la familia T3, T3 micro, me seguirían cobrando, o en el caso de, si lo hacéis en el Learning Lab, una demo que hagáis por vuestra cuenta, os seguirían cobrando esos $100 que nos daban en el Academy, porque la T3 micro no es gratuita. Tendría que hacer este checkbox y decir, oye, que quiero una demo, que como esto es una demo, pues, oye, pone una T2 micro que sé que no me vas a cobrar. Entonces elijo T2 micro, que es una CPU y una virtual CPU y una giga de RAM, ¿de acuerdo? Pero claro, esto en la realidad pues es demasiado pequeña la base de datos, ¿de acuerdo? Aún así, siendo una T2 micro como está en zona de disponibilidad, tengo $15 de gasto, ¿de acuerdo? Porque algo me cobra, ¿de acuerdo? Por el resto de las cosas. Y luego me va a cobrar por el tema de almacenamiento, empieza en 20 gigas, puede llegar hasta 1 tera y está en auto-scaling. Es decir, yo no me voy a preocupar que de 20 gigas hasta un tera, él me lo va a aumentar automáticamente, sin ningún problema. ¿Que luego necesito más? Pues le cambio, le pago a Amazon, no me tengo que preocupar. Lo que hablábamos de autoescalado, de elasticidad, donde yo no tengo que preocuparme en este tipo de cosas. La parte de red la vamos a dejar por defecto. En el Learning Lab os saldrá aquí una opción que se llamará Lab, ¿de acuerdo? Entonces elegiremos otra red diferente. Lo veremos a partir del jueves, de tal manera que los VPC, que son las redes de Amazon, nosotros por defecto tenemos una red por defecto dentro de las cuentas de Amazon y en los laboratorios de AWS Academy nos levanta una red, pues la que nos diga Lab VPC, pues Lab VPC. Lo mismo que hemos hecho con los otros ejercicios que hemos hecho en los días anteriores, ¿de acuerdo? Vale. La red pública o privada, no os lo explico mucho, pero esto es simplemente que yo puedo definir subredes y decir, oye, mira, las bases de datos que me vas a lanzar, pónmelas en estas subredes. En la subred 1, en la 2, en la 3, en la 4. Y no me pongas base de datos en la 5 y en la 6. Por ejemplo, en North Virginia, que tenemos 6 zonas de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo crear un grupo de subredes, meto ahí las subredes y las bases de datos las lanzaré en esas subredes. Haremos un ejemplo, ¿de acuerdo? Haremos un ejemplo más adelante. Más adelante quiere decir, no más adelante, sino que yo os dejaré ejemplos de esto en los Hands-on Lab que podéis hacer por vuestra cuenta, porque el miércoles nos va a dar tiempo a hacer todos, ¿de acuerdo? Más cosas. Acceso público-privado, esto es importante. Yo voy a cambiarlo a que sí. ¿Por qué? Porque necesito que me dé un endpoint, es decir, una dirección a la que conectarme a esta base de datos. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos si me la ha montado bien o mal. Esto en la realidad no va a ser así. Normalmente las bases de datos van a estar en sus redes privadas que no tengan acceso a Internet. ¿Por qué? Porque van a estar en los backend de nuestros data centers. ¿De acuerdo? Esto si echamos a marcha atrás en la diapositiva, que todavía, bueno, esto no, pero vamos a ponerla, por ejemplo, la del ejercicio. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos comentando. Como si yo le digo que no, estaríamos en esta red privada que no tiene salida a Internet. ¿Por qué? Porque solo se tiene que comunicar con la red que tiene el aplicativo. Yo le he dicho yes, entonces esta base de datos la estoy poniendo en esta subred que tiene salida a Internet. ¿Para qué? Pues porque ahora voy a coger un cliente de SQL y yo voy a estar aquí y me voy a conectar por el puerto 3306, que es el puerto de RDS, perdón, el puerto de MySQL, y me voy a conectar a esta base de datos. Eso que voy a hacer yo ahora normalmente no lo haríamos, porque en un entorno de producción las bases de datos van a estar en un entorno interno donde no voy a tener salida a Internet. Entonces, por defecto me decía que no, pero en este ejemplo yo iba a decir que sí, ¿de acuerdo? Lo mismo, voy a tener grupos de seguridad con respecto a la red. ¿Esto qué es? Oye, ábreme los puertos que necesitas abrir para conectar a la base de datos. Entonces, yo en esta base de datos solo necesito abrir el puerto 3306, que en este caso es MySQL. Pero si yo quisiera abrir un SQL, abriría el 1433. ¿De acuerdo? O el Oracle, el 5431, me parece que es. Y si fuera el Postgres, el puerto del Postgres, ¿de acuerdo? Entonces abriría el puerto correspondiente
para que pase el tráfico para esa base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo sé que en esta VPC que yo tengo, VPC es la red, ¿de acuerdo? Que no hemos visto todavía redes. Yo sé que en este Security Group, que es lo mismo que el Security Group de C2, pero aplicado a la red, dejo pasar el puerto 3306. Luego os lo enseño cuando esté montado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a poder acceder a la base de datos sin problemas. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta a nivel de seguridad sobre todo y haremos más ejercicios también. Cuando le demos a configuración adicional está el puerto. Si no quieres que vaya por el puerto 3306 MySQL o quieres cambiar, pues cámbialo. Pero tú sabrás, luego ten cuidado con las cadenas de conexión, con los puertos abiertos y todo lo demás, ¿de acuerdo? La autentificación de la base de datos, ¿de acuerdo? En modo normal o puedo elegir Kerberos o puedo elegir autenticación. Cuando veamos más cosas de seguridad lo veremos. Puedo crear una base de datos inicial con sus parámetros normales de toda la vida, de los parámetros de configuración de las bases de datos. No voy a hacer nada. Automáticamente me hace backups. Si yo le digo que no, no me haría backups, ¿de acuerdo? Le voy a decir que sí backups. Me va a guardar 7 días de retención, pudiendo subir hasta 35 de forma automática, sin hacer nada. A partir de ahí ya tendría que programar más backups con el software que hemos visto de AWS Backup, ¿de acuerdo? Puedo elegir zonas de backup para hacer momentos de backup que no molesten, que tenga poca producción o lo que sea. Puedo guardar monitorización. No hemos visto monitorización. También veremos monitorización antes de terminar este módulo 2, ¿de acuerdo? Pero yo puedo guardar los logs de auditoría, de errores, los logs generales, de las consultas lentas, ¿de acuerdo? Pues todo ello me irá a un servicio de monitorización que no hemos visto que se llama CloudWatch y lo miraría, ¿de acuerdo? Le voy a decir que no para que me lo... Bueno, da igual. Sí creo que no, en este caso sería igual, ¿de acuerdo? Le voy a decir que no me... Bueno, esto como es una demo, que no me meta bueno, en este caso me haría actualizaciones menores de la base de datos sin hacer nada. Es decir, si estoy en MySQL 8.0.27 y pasa a la 28, que me la pase automáticamente, ¿de acuerdo? La ventana de backup. Tengo aquí un botón de evitar el borrado. Cuando vaya a borrar la base de datos, si le pongo esto, no podría borrar la base de datos. Tendría que quitarle la protección de borrado. Y todo esto... La alta disponibilidad y los servidores que me estoy poniendo y por ahí, pues en este caso me está cobrando Amazon 15 euros por esta mini base de datos en alta disponibilidad. Por lo tanto, tengo un montón de opciones que tampoco hemos visto todas y un poco rápido, pero más o menos serán las mismas que veáis en el ejercicio. Le doy a crear base de datos, ¿de acuerdo? Cuando creo base de datos, pues ya me la empieza a crear, ¿de acuerdo? La tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y está aquí. Si yo le fuera a dar base de datos y en lugar de MySQL elijo los otros sabores de base de datos, pues las preguntas serían lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como le va a costar un rato y está aquí creando la base de datos, que puedo ver las credenciales de la base de datos o lo que sea, todavía hasta que la cree, voy a mirar esta que cree que esta y esta están montadas exactamente igual. Esta y esta están montadas igual. Y esta solo una, ¿de acuerdo? Entonces, esta monté solo una base de datos y en la zona de disponibilidad 1, ¿de acuerdo? Pero esta de base de datos que estoy enseñando de single zone no me puedo conectar, ¿de acuerdo? Porque fijaros, cuando se ha terminado de montar, yo lo que necesito para conectarme a esta base de datos es el endpoint de conexión. Y entonces me dice, el endpoint de conexión es este y el puerto es este. Entonces, podré conectarme desde dentro de mis redes de Amazon, pero no desde el exterior. No podría hacer el ejemplo porque la casilla de acceso público la dejé en que no. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy a poder conectar a esta base de datos desde mi PC en el que estoy haciendo la demo. Lo que os he dicho, en este caso, esa base de datos de single estaría aquí perfectamente montada, igual que aquí. Es decir, una única base de datos en una zona privada y tendrá comunicación con las otras redes de Amazon, pero no va a tener salida a Internet. Ya veremos cómo sale Internet y todo esto a partir del jueves cuando veamos redes, ¿de acuerdo? En cambio, para hacer la demo y para ver que nos hemos conectado bien, yo he montado otra que es multi-AZ, es decir, tengo dos zonas de disponibilidad donde la principal está en una zona que es la 1C, la 1C, donde tengo también un endpoint, pero el acceso es público. Por lo tanto, podría llegar a tener acceso a esta base de datos si tengo abierto el puerto 3306. ¿Cómo sé si tengo este puerto abierto o no? Hemos quedado que cuando hemos configurado la base de datos tenemos que darle un security group al VPC. El VPC es la red, ¿de acuerdo? Ya os digo que todavía no sabemos redes, pero VPC es la red. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo entro al security group y lo miro exactamente igual que hacíamos en EC2
para poder abrir el puerto 80 para mirar una página web y abríamos el 80, yo exactamente lo mismo, vengo aquí, reglas de entrada. Fijaros que tengo abierto el puerto en MySQL de Aurora. Test 306. Y además tengo el 22 y tengo el 80. Es decir, lo mismo que tenía antes para una EC2, pero ahora he abierto el 3306. Y es un security group que está aplicado a nivel de red a una base de datos de redes. Por lo tanto, las peticiones que me vengan por el puerto 3306 me las va a dejar pasar. ¿De acuerdo? Si no hago eso, aunque yo en la base de datos le haya dicho que tengo acceso público, ¿vale? Me lo publica en Internet. Es decir, que cuando yo vengo aquí y me hace un endpoint, en los DNS de Amazon, me ha publicado el demo y todo este nombre raro está publicado en Internet. Puedo acceder, ¿vale? Pero cuando yo intento conectar, tengo un elemento de seguridad que es un security group. En este caso, en lugar de estar aplicado a una EC2, está aplicado a un VPC, que es un elemento de red, donde me dice, oye, tú vas a entrar por el puerto 3306 si no tienes permiso, ¿dónde vas? Pero como lo he agregado, ya también para ir avanzando la demo, ¿de acuerdo? Pues sí que voy a poder entrar. Por lo tanto, ¿lo vamos a comprobar? Pues tan sencillo como yo me cojo este endpoint. Bueno, vamos a ver si ha creado el otro. Vamos a ver si ya se ha creado el que hemos creado. Mira, ya se ha creado. ¿De acuerdo? En este caso, no. Bueno, sí está creado aquí la T2 micro, pero todavía aquí está modificando. Todavía el endpoint, hasta que el endpoint igual no me respondería todavía. ¿De acuerdo? Entonces, todavía vamos a hacerlo con el otro porque con el que hemos montado igual todavía no me va. ¿De acuerdo? Entonces, forma de conectarnos de esta forma porque la tengo pública, pues simplemente yo he creado la base de datos, le he dicho que quiero tener acceso público, que no es lo normal, que esto solo es una demo. He abierto el puerto 3306 en el security group de la red a la que está conectado esa base de datos y entonces lo único que tengo que hacer es coger un cliente. Cojo un cliente de los que queráis. Yo, como soy un poco raro en estas cosas, no voy a coger el cliente de MySQL Workbench, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque me es mucho más rápido este Heidi, ¿de acuerdo? Pero estos son manías mías, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un cliente muy ligero que se llama Heidi SQL, ¿de acuerdo? Que además yo puedo conectarme con un MariaDB, con un SQL, con un Postgres, como puedo conectar con todo, pues lo pongo, ¿de acuerdo? También tengo por aquí el Azure Data Studio, que es mucho más rápido para conectarme que el SQL Manager de Microsoft. No tengo aquí el de Oracle, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, como no tengo una base de datos de SQL creada, ¿de acuerdo? Esta es otra que hice en su día, ¿de acuerdo? Que no me... Vale. Ay, ¿por qué no me lo muestra? Vale, ahí. ¿Veis? Aquí abajo tenemos la cadena de conexión que hice en su día de Demo SQL. Un SQL login en la cuenta de administrador y la contraseña que yo le puse. Pero ahora ya no existe esa. Ya hace días que borré esa demo. De acuerdo, no me va a conectar. Pero bueno, instalé un SQL y en lugar de conectarme con un Heidi SQL, pues aquí tengo el Azure Studio. El Azure Studio que me conecta de forma más rápida que el SQL Manager, que es mucho más pesado que eso. Entonces, como estos son manías, lo que hago es, me cojo un cliente de SQL muy rápido, muy ligero, que es este, le pongo aquí la base de datos a la que me quiero conectar, que si me he cogido el endpoint correcto, le pongo el usuario, le pongo la contraseña y le pongo el puerto, le digo abrir y no me va. Y vale, no me va porque no me va. He cogido al final el bueno o el malo, ya no me acuerdo. Esto sí es público. No, sí lo he cogido bien. Esto está en copy, esto está bien. Era el admin, la contraseña que le he puesto era la de siempre de las demos. Bueno, ¿dónde? ¿Por qué? Anda. ¿Por qué no me...? A ver, ¿qué me dice? Como que no conoce como que no lo conoce. Pero si he cogido y he pegado bien. Bueno, a ver. El multi-AZ de delante lo tienes que coger también. ¿Eh? Ay, he copiado mal.
Espera, voy a coger la que acabo, esta es la que acabo de crear. Vale, esta es la que acabo de crear con vosotros. He copiado y pegado mal el nombre, ¿verdad? Igual tienes razón, igual no he cogido toda la cadena de conexión. Bueno, esa es la que acabo de coger con vosotros. Le digo abrir. Y esta ya le ha gustado más. Los ajustes de AWS fueron cambiados, que sí, hombre, que sí. Y entonces directamente, es verdad, tienes razón, gracias. No cogía todo el nombre completo. Ya estoy conectado a la base de datos, ¿de acuerdo? Una base de datos que está vacía de MySQL, porque además, cuando he lanzado el RDS, fijaros que donde había la base de datos de que si querías crear una base de datos por defecto inicial, le he dicho que no. Vosotros en el laboratorio del miércoles incluso os dice que creéis una base de datos inicial. Sí, sí. En una base de datos, pues lo seguiréis y simplemente base de datos, inventory, una base de datos de inventario que hay. Ya estoy conectado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en la base de datos que nosotros hemos creado he cambiado el parámetro, ¿de acuerdo? Lo que me decías, estaría yo un poco lelo, como bien decías, y aquí yo no copiaba todo el exploit, me parece, eso no me decías, ¿verdad? Ah, sí, sí, correcto. Solo copiaba hasta aquí y tenía que copiar hasta ahí, correcto, gracias. Entonces, sí, me conectaría igual. ¿Pero por qué? Pues porque los dos, tanto este que tenía preparado como el que acabo de lanzar, ¿de acuerdo? Que es el que hemos lanzado, le hemos dicho que público que yes, que no es lo que hay que hacer. Normalmente esto tendría que ser en que no. Exactamente igual que los ejercicios que vamos a hacer donde las bases de datos van a estar todo en redes privadas. Pero bueno, era simplemente para que lo viésemos, ¿de acuerdo? Tengo la parte de monitorización que se llama CloudWatch, que lo veremos, donde tanto igual que en EC2, en RDS me aparece un panel de monitorización del servicio que se llama AWS CloudWatch predeterminado por Amazon, que yo lo puedo modificar y me puedo ir a crear el panel que yo quiera dentro de CloudWatch cuando veamos monitorización, ¿de acuerdo? La parte de los eventos exactamente igual, la parte de tengo alguna parte de configuración aquí que me va diciendo pues qué máquina tengo, la versión, el almacenamiento, ¿de acuerdo? Multizona, anda, le he dicho que no, multizona que no. Me dice multizona que no, pero le he dicho que sí, multizona que sí. Pero al final yo creo que le he dicho multizona que sí. Bueno, da igual. Aunque no lo tenga aquí. A ver, configuración. Multizona, pues mira, al final he dicho que no. Multizona es que sí y la secundaria está en la 1C. ¿De acuerdo? Tengo una base de datos en una red y la otra en otra. ¿Cómo puedo elegir las redes? Con el DB Group que comentábamos antes. Aquí, que haremos ejercicios, con los subnet group, yo puedo elegir las subredes. Entonces, puedo elegir dónde me las puede lanzar. Pero llega un momento que él me las lanza de forma aleatoria. No puedo decirle, oye, la master en una y la otra. Y yo hago el despliegue en dos bases, en dos zonas de disponibilidad y él me la hace directamente. Entonces, en este caso, la secundaria se ha quedado en la 1A y la primaria está en la zona de disponibilidad 1C. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una tarea de mantenimiento y voy a parar la base de datos, lo que sea, o yo puedo forzar el reinicio, si le digo reboot, pues ¿qué va a hacer? Pues que la master pasará la que será master será la 1A y esta de 1C pasará a ser la secundaria, la standby. Lo que estamos comentando de, oye, lo monto en multizona y tengo una caída de zona de disponibilidad, que es lo que sí que Amazon ha tenido, tanto el año pasado como algunos otros años, alguna caída de zona de disponibilidad, si lo tengo en multizona no me va a afectar, porque hasta el día de hoy regiones no se han caído. El día de mañana se caerá en una región y diréis, a ver, pues todo eso por tenerlo en la nube, bueno, pues lo volvemos otra vez a lo de siempre. ¿Hasta dónde quiero llevarme los servicios en la nube? ¿Hasta dónde los quiero tener en una zona de disponibilidad? ¿Hasta dónde los quiero tener en dos zonas de disponibilidad? ¿Hasta dónde lo quiero tener en multiregión? Esto es lo de siempre. ¿Cuánto vale mi negocio? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a tener parado? ¿Cuánto estás dispuesto a crecer on-premises o crecer en la nube? En crecer en la nube no vas a tener tanto problema como en on-premises. Tiene sus ventajas e inconvenientes, pero lo que hizo Oracle en diciembre fue destornillarse de risa, por no decir otra palabra, de Amazon, porque dijo, mi nube no se ha caído todavía nunca. Eso dijo el de Oracle en diciembre. Si lo dijo, será verdad. Claro, que tampoco tiene los servicios que tiene AWS o lo que tiene Azure, ¿de acuerdo? Pero bueno, caerse ya sabemos que se puede caer, por lo tanto, todo esto, volvemos a lo de siempre. Cuando nos pongamos en hacer esos ejercicios de multiarquitectura y de alta disponibilidad y fault tolerance, volveremos a hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Y de que lo tengáis en cuenta cuando hagamos esos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo todos los menús que os he comentado antes un poco. Es decir, yo puedo parar la base de datos por algún motivo, la standby pasará a master. Puedo reiniciar la máquina porque necesito hacer un reinicio por lo que sea, porque voy a hacer
alguna tarea de mantenimiento o me pide Amazon reiniciar la máquina. Es un servicio totalmente administrado por Amazon. Sería muy raro que Amazon me dijese de reiniciar la máquina, pero si yo quiero reiniciar la máquina automáticamente, lo puedo hacer. Oye, que la master la quiero en la A, en la C, pues la reinicio y automáticamente se pasa. Lo puedo borrar. Puedo crear una réplica, una red réplica. ¿Hasta cuántas réplicas puedo crear? Hasta 5, ¿de acuerdo? Yo le digo crear una red réplica, me pide los datos y se empezará a crear la réplica. Para hacer lo que hemos comentado antes, que, claro, una réplica, ¿dónde quieres que vaya? Estará instalada otra vez en una EC2, ¿de acuerdo? Y respondería el resto de las preguntas que son muy parecidas a las que hemos comentado antes y entonces lo que tendríamos, bueno, no, que no he respondido a todas las preguntas. No sé si me lo va a coger. Bueno, si me lo coge bien y si no, no, porque no he respondido a todas las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la parte en este árbol, aquí me saldría así en formato estrella, en formato árbol me saldrían las réplicas, ¿de acuerdo? Las que tuviera. Luego hago una para que la veáis mañana, por no rellenar ahora todos los datos, los relleno luego mañana por la mañana y así mañana lo veis cómo se queda, ¿de acuerdo? Puedo tomar un snapshot, exactamente igual que hacíamos con EC2. Oye, yo quiero tomar un snapshot porque luego en ese snapshot lo quiero hacer, llevármelo a otra región y en otra región tener una infraestructura activo-pasivo y cuando se me tenga una caída de región, sé que tengo un tiempo de parada, pero que tengo una copia en otra región para levantarlo rápidamente o cualquier otro tipo de cosas que quisiéramos hacer, ¿de acuerdo? Cuando tomo un snapshot, luego lo puedo migrar el snapshot a otra región, como estaba comentando. Y lo que os he comentado antes, esto no es un backup. El restored point to point in time es cuánto puedo echar marcha atrás esta base de datos, ¿de acuerdo? Y en las bases de datos que no son Aurora, ya veréis que ahora si son las 10:33, pues me va a dar 5 minutos de ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Mientras que esta restauración a un punto del tiempo, ¿ves? Me dice, oye, si quieres te puedo volver a las 20:30, ¿de acuerdo? Pero no te puedo volver hasta las 20:33:58, porque ahora acaba de cambiar a 20:34. Eso sí que lo voy a poder hacer en Aurora, que es una de las ventajas que ponen las diapositivas que os voy a lanzarlo, ¿de acuerdo? Y esto es a grandes rasgos, porque no nos da tiempo mucho más, ¿de acuerdo? De contaros el servicio administrado por Amazon de RDS de servicios SQL de las 6 versiones, ¿de acuerdo? Ahora, como vamos a entrar en las diapositivas de Aurora, en Aurora sería lo mismo, es decir, cuando yo creo una base de datos, en lugar de elegir MySQL, elijo Aurora. Dentro de Aurora, lo que tengo son 2 ediciones, 2 sabores. Es decir, oye, mira, ¿tienes MySQL? ¿Tienes Postgres? Vete de MySQL, vete de Postgres. Bueno, me pongo la gorra de vendedor de AWS, ¿de acuerdo? Yo os digo lo que os va a decir Amazon cuando fuerais a hablar con un comercial de Amazon. Os va a decir, mira, ¿para qué quieres MySQL? Vente a Aurora, todo va a ser compatible porque es MySQL o porque es Postgres, pero vas a tener las ventajas de Aurora, que entre ellas, ya os he contado algunas de ellas, pero por ejemplo, lo puedes montar en formato serverless. El punto de recuperación atrás en el tiempo es hasta 1 segundo. Puedes tener 15 réplicas. Puedes tener multimaster. No vas a tener solo una base de datos master, sino que vas a poder tener un multimaster multiregión. Es decir, vas a poder tener alta disponibilidad multiregión sin tener que hacer nada, simplemente pidiéndomelo un checkbox multiregión, donde en Irlanda una máster en Irlanda y la otra máster llévamela a Milán o llévamela a España porque ya habéis abierto la región o llévamela fuera de Europa porque no te fías, una en Europa, otra en Estados Unidos. Y lo vas a tener súper sencillo, mientras que con los otros sabores el multiregión te lo vas a tener que montar tú un poquito más complicado, con tal como estamos comentando antes, o con backups, con snapshot, luego llevártelos o con software de disaster recovery, que veremos que Amazon compró un software que se llama Cloud Endure, que es una auténtica pasada, que es tan bueno que se lo compró Amazon, donde puedes hacer un disaster recovery activo-activo bastante fácil, ¿de acuerdo? Pues tendrás que comprar además el producto de Cloud Endure para poder hacer ese site de disaster recovery multiregión de forma sencilla, porque si no, montártelo tú te vas a morir, ¿de acuerdo? Porque yo te facilito las cosas en una región, pero no en multiregión,
en estos 5 sabores. Te facilito las cosas con mi versión, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a Aurora y vienes del mundo de SQL, MySQL o del mundo de Postgres, la migración es relativamente sencilla. Si vienes del mundo de Oracle o de SQL Server, pues tienes que pasar por AWS Data Migration Services, que veremos mañana cuando terminemos la teoría, el servicio de migración de base de datos y el Scheme Tool, SCHT, ¿de acuerdo? El AWS Scheme Tool, que es la herramienta de migración de esquemas y de migración de datos, que a veces puede ir bien o a veces no puede ir tan bien, porque claro, migrar una base de datos de inventario que tengas de una empresa pequeñita, pues esto te lo va a migrar sin ningún problema. Ahora, coge las bases de datos de Iberia, por decir un cliente gigante, y dime si vas a poder migrar todas las bases de datos que tengan en Oracle. No lo sé en lo que lo tienen, me lo estoy inventando. Que lo tienen en Oracle, me lo vas a poder pasar en una Aurora versión MySQL con tus herramientas de migración normales. Bueno, habría que sentarse y habría que hacer muchas pruebas de concepto, ¿de acuerdo? Amazon lo que te dice es que sí, y es más, Amazon se pone ellos mismos de ejemplo. Amazon oficialmente nació con bases de datos todas en Oracle. Fue migrando sus bases de datos y las ha dejado todas o bien en Aurora o bien en DynamoDB. Pero claro, ellos hacen publicidad de lo suyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy a quitar el gorro de AWS y hay que ser un poco consecuente en el sentido, oye, no es viable ir todo a Aurora porque no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no nos vamos a meter en ese lío porque no somos una empresa de 10 bases de datos de pocos datos, que me puedo permitir el lujo de hacer un proyecto con un integrador y que me lo pase a Aurora porque le veo las bondades y paso de pagar a Oracle el licenciamiento y te pago a ti como Amazon, pero a la vez que te pago a Aurora me mantienes la base de datos multiregión, en punto de recuperación en el tiempo, un segundo, no sé qué. Lo que pago por un lado te lo pago a ti y estoy conforme, pero la migración es relativamente sencilla a las grandes empresas que tienen grandes bases de datos de Oracle, que no es la cosa tan sencilla, ¿de acuerdo? Pero bueno, los que habéis trabajado de consultores o estáis en consultoría y ese tipo de cosas, me entendéis lo que estoy comentando. Entonces, a partir de aquí, si yo lo quiero en Amazon Aurora, en MySQL, en Provisioning, es decir, con máquinas de C2, pues prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Yo tengo que elegir la versión de Aurora que me dejen, de MySQL que me dejen, entorno de producción o desarrollo, ya no hay free tier aquí ya no puedo coger free tier, capa gratuita, porque en Aurora no hay capa gratuita, ¿de acuerdo? El nombre de la base de datos, las credenciales, el tipo de instancia, aquí ya no te da una T, directamente ya me voy a máquinas, una T, no me da las R's, me da directamente máquinas T o máquinas M, ¿de acuerdo? Pero estos son opciones que nos da Amazon y si cambia las familias y te dice que, oye, que para para base de datos de Aurora, ahora la familia recomendada es la que saquen o la que modifiquen, pues nos aparecerá, no hay mucho donde jugar, ¿de acuerdo? Si lo quiero con réplica o no lo quiero con réplica, ¿por qué? Porque aquí, si coges Aurora, por defecto te llevas ya la versión en multi-AZ. Es decir, no tengo que preocuparme de que la base de datos se me caiga. Me va a distribuir 6 copias de Aurora en 3 zonas de disponibilidad diferentes. Porque, por cierto, os dije el otro día que había alguna región de Estados Unidos que había 2 zonas de disponibilidad. Eso ya no es así. Pekín ya tiene 3 zonas de disponibilidad. Entonces, la mayoría tienen 3, 4 tienen Oregón y Tokio, 6 North Virginia y todas las demás 3. Ya me parece que las 2 o 3 que tenían 2 zonas de disponibilidad o están ya cambiadas a 3 o prácticamente las van a cambiar ya en estos principios de año por un artículo que estuve leyendo el otro día. ¿De acuerdo? Lo digo porque os dije que había alguna de 2, pero ya, por ejemplo, Pekín ha pasado a 3. Entonces, otra de las grandes cualidades de Amazon es que, oye, no te preocupes porque automáticamente te voy a montar Aurora en alta disponibilidad. Por eso no existe el free tier, es decir, que yo ya te monto. ¿Por qué? Pues porque lo monta de otra manera. Esto en una diapositiva saldrá luego, aunque no sale exactamente igual. Lo que te hace es, esos son las 3 zonas de disponibilidad y te graba Aurora así. Entonces, te la guarda súper en alta disponibilidad porque te manda 6 copias en 3 zonas de disponibilidad, aparte de las réplicas que tú luego puedas tener, ¿de acuerdo? Es otra de las cosas que te dice, oye, me pagas Aurora, pero es que Aurora lo vale, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este menú aquí también cambia un poco.
y luego las réplica que sirven para descargar a las máster de las cargas de trabajo masivas, hasta 15 RID réplicas que podemos montar, cosa que en las otras solo 5. Lo demás exactamente igual, si lo quiero poner público o no público, pues normalmente no va a estar público. Las opciones de seguridad del VPC, que seguiremos hablando y hemos visto un poquito lo del puerto, ¿de acuerdo? Y lo demás es muy, muy parecido. Lo que cambia es un poco lo que hemos comentado al principio. Todo lo demás es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues si lo hiciera, pues tendría el Aurora, ¿de acuerdo? Ya la monto una mañana por la mañana para que tenga más por la tarde, ¿de acuerdo? Y más o menos esto es lo que os tenía que contar de base de datos y os he contado un poco la teoría. Por lo tanto, para ir terminando, y termino aunque sea un poquito antes también porque no es lo de siempre, no os dejo descansar y todo este tipo de cosas y dudas y cuestiones que os puedan surgir ahora. Después de siempre hablar muchísimo, muchas veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo digo que hemos hecho un poco más de demo de lo que te pide la teoría por lo que hablamos siempre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Aurora. Fijaros, solo os aparece una diapositiva, pero es un poco lo que os comentaba, ¿de acuerdo? Es totalmente administrada por Amazon con versiones MySQL o Postgres para procesado transaccional o LTP, no OLAP. Te da muchísimo más rendimiento que un MySQL. Otra de las razones por las que te dice que te vayas a Aurora. Oye, mira, si te pones en MySQL, que sí, pero que si quieres 5 veces más de él, también lo cobras, ¿eh? También lo cobran. Es decir, que no es gratis. Ya habéis visto que Aurora no es gratis. Además, no me he ido al final del checkbox para ver cuánto nos cobran, pero eso lo podéis hacer vosotros mismos. Vais a crear una base de datos de estas en el Learning Lab y veréis lo que os cobran abajo, ¿de acuerdo? Lo único que, si la creáis, tener cuidado, porque si la dejáis activa, los $100 esos os consumirán enseguida. Entonces, hacer los ejercicios, crear una Aurora, crear un MySQL, hacer lo mismo que hemos hecho, aparte del laboratorio 5 que haremos el miércoles, pero una vez creado, luego borrarlo, ¿de acuerdo? Para borrarlo simplemente, ahora borro una, no tiene ningún misterio borrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el caso de MySQL 5 veces más rápido, en el caso de Postgres 3 veces más rápido. Los datos están replicados en 6 vías en 3 zonas de disponibilidad, lo que os he dibujado yo. Yo os lo he dibujado, aquí os lo ponía en un texto, por eso os he hecho un poco el dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, que tu aplicación necesita pequeños cambios, esto es pues lo que hablamos. Cada proyecto es de su padre y su madre, nos tendremos que sentar y mirar en esa prueba de conceptos si yo vengo del mundo MySQL, si necesito pequeños cambios, o si yo vengo de otro mundo y no necesito esos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y si nosotros nos vamos al mundo Data Warehouse, ¿de acuerdo? A petabytes de información, miles de datos dentro de la base de datos, siendo SQL, donde yo voy a coger los datos, los voy a meter a un lago de datos. Un lago de datos lo puedo meter a través de esos elementos, tanto a través de Kinesis o de Apache Kafka que os comentaba antes, es decir, cualquier servicio de introducción de datos en tiempo real o no en tiempo real, y alimento un lago de datos, que los lagos de datos son datos no estructurados a lo bruto, como digamos, ahí todo sin analizar y sin clasificar, y una vez que me los llevo y me los clasifico, me los llevo a grandes data warehouse o a otros sistemas de almacenamiento, pues en este caso sería Redshift, donde podemos llevar petabytes de información y hacer consultas. Bueno, yo he dicho petabytes, pero fijaros, aquí habla hasta de exabyte. Bueno, lo que digan. Yo he dicho petabyte, ellos nos dicen exabyte, pues lo que diga, ¿de acuerdo? Entonces, poder hacer consultas sobre esos exabytes de datos que no puedo hacer contra sistemas RDS tradicionales, ¿de acuerdo? No vemos mucho más de SQL, de Data Warehouse, ¿de acuerdo? De Redshift. En el base de datos, en la certificación de base de datos de Redshift hay un capítulo entero de Redshift donde montas un clúster donde montas un clúster de Redshift, donde puedes agregar más nodos de Redshift para hacer el ejercicio de Redshift, ¿de acuerdo? Pero nosotros aquí ni sale, si algún día lo podemos volver a retomar, si puedo mañana lo vemos un poco más, pero no hay ejercicio como tal. Yo os publicaré algún enlace de ejercicios de Redshift por si alguno lo queréis hacer, por si estáis muy interesados o estáis en el mundo de Data Warehouse, en el mundo de Big Data, en el mundo de transacciones de analítica, de grandes analíticas, pues bueno, que lo conozcáis y si queréis montar el ejercicio, tengo ejercicios de otros cursos o de otros enlaces que me he ido recopilando que os colgaré, ¿de acuerdo? Y un poco por resumen de lo que hemos estado viendo, pues lo que hemos estado comentando. Ya como os lo he comentado mucho, no me quiero extender porque es lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo?
acuerdo? Por lo tanto, lo dejamos, hoy a nivel de base de datos lo dejamos aquí en RDS y nos quedamos para mañana en el mundo DynamoDB, ¿de acuerdo? Que también tenemos que hablar bastante de DynamoDB, aunque la teoría realmente hay poca, ¿eh? De DynamoDB hay poca teoría. Y por último, lo que os decía, si montáis todo este tipo de cosas, por ejemplo, si montamos el Aurora, solo por curiosidad, si elijo un... Venga, jolín, que algunas veces... si monto una Aurora en producción con el servidor que me da el por defecto, que en este caso es una R, que son bastante más caras que las T's, pues si me voy para abajo, pues esto... No me saca el precio. Me debería sacar el precio. Uy, pues qué raro. Tendríamos que ir a la calculadora. Esto antiguamente, esto lo han cambiado. Tendrían que darnos aquí el precio, igual que nos lo ha enseñado en MySQL. Entonces tendríamos que calcular en el... Uy, esto lo han cambiado. Pensaba que no me daban el precio. Tendríamos que ir a mirar cuánto vale una Aurora SQL con esta base de datos. Pero ya os digo que no, que saldría bastante más caro que esos 15 euros por mes que nos ha sacado el multizona de MySQL, pero un poco por todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo montéis, si lo queréis montar por ver cómo sale, que aquí sale exactamente igual, sale casi igual, pero pondremos aquí la versión de Aurora y aquí nos sale las réplicas que tenemos, lo que sea, lo mismo que os comentaba antes. Lo monto mañana por la mañana para que lo tengamos por la tarde, simplemente para que lo veáis, no por otra cosa. Y si lo queremos borrar la base de datos, esto lo de siempre. No hemos borrado muchos servicios en Amazon, pero Amazon es un lío, ¿de acuerdo? Primero, vamos a decirle que no queremos un snapshot. Le vamos a decir que sí, no queremos retener un backup porque todos estamos de pruebas, pero si no, pues crearíamos un snapshot, mantendríamos los backups, un poco porque estamos borrando la base de datos, pero queremos mantener lo que sea. Bueno, Y luego aquí abajo, en este caso, hay que poner delete me, pero a veces es delete, a veces es delete me, a veces es el nombre del servicio. Esto van cambiando las cosas a Amazon. Siempre hay que leernos esto, aunque parezca una tontería. Yo incluso a veces voy deprisa y no me borra el servicio porque no he escrito lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya me pone aquí que está borrando. Recordar que está borrando una máquina de C2, que en este caso era una T2 micro, y ya sabéis que las máquinas de C2 le cuesta un ratito borrarlas. No es trivial, o sea, aunque ellos directamente la borran y en la consola tarda un tiempo en desaparecer. Si os acordáis de cómo terminábamos las EC2, le dábamos borrar, terminar y tardaba en desaparecer de la consola, pues aquí lo mismo. Aquí por lo menos 5 o 6 minutos o 10 nos tardará en desaparecer esta base de datos. Es tan sencillo como eso. Cuando yo tengo base de datos en multizona con RIS réplica, que no lo he comentado, aunque la diapositiva ha salido, una réplica la puedo soltar. Puedo soltar una réplica, hacerla una base de datos independiente y esa base de datos sería una copia de la original que me puede servir, por ejemplo, para entornos de preproducción, entornos de producción, pues porque, oye, que tenemos un problema en la base de datos de producción y no sabemos por qué, hace un troubleshooting. Y por lo que sea, no tenéis un entorno de preproducción, coges una de las réplicas, la sacas, ya es una copia, o igual que cuando tenéis el problema, creas otra RIS réplica porque quieres tener otra RIS réplica para el entorno de producción y con la que has aislado de RIS réplica, la montas la recuperas para hacer las pruebas de troubleshooting que quieras o lo que sea, si no quieres hacer el troubleshooting en tiempo real con la base de datos en online, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una de las cosas que no os he contado que también lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, tengo aquí el restaurar desde S3 por lo que os he comentado antes. O hemos visto antes que yo puedo tomar un snapshot, migrar un snapshot y todo esto lo va a hacer con almacenamiento S3. Y la migración del snapshot lo puedo migrar a otra región. Me iré a otra región y la haré a restaurar y restauraría la base de datos a través de S3. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es un ejercicio que lleva tiempo. Os dejaré también algún enlace de este tipo por si alguno lo queréis hacer. Siendo que en AWS Academy solo podríamos hacer ese ejercicio entre estas dos regiones, North Virginia y Oregón, que son las dos en donde nos dejan trabajar, recordarlo, ¿eh? Yo aquí si lo hiciera me dejaría en todas, pero ya sabéis que en AWS Academy, una de las cosas buenas que tiene Academy es que podemos hacer cosas entre regiones que antes no podíamos hacer. El año pasado esto no estaba disponible, todo lo teníamos que hacer en North Virginia, entonces en ejercicios
de regiones no nos dejaba hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, hemos perdido otras cosas como lo que os he comentado a primera hora de las credenciales de los usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, y después de todo este chorreo, dudas, cuestiones, preguntas, porque no me habéis parado casi nada. Una cosa que me ha comentado antes Jorge. Dudas, cuestiones, preguntas, más o menos se ha entendido. A ver, la teoría es relativamente fácil, la práctica es relativamente fácil. Esta primera práctica que nosotros hemos hecho es relativamente fácil. La que haréis en el reto que os explicaré mañana tiene su historia, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer mañana en el Challenge 5, bueno, lo haréis el miércoles, es que yo tengo una base de datos en un SQL, en un F2, pero me lo quiero llevar a un RDS. Es decir, es una migración pequeñita, pero mañana vamos a hacer una migración de MySQL. Entonces ya ahí entra en juego algunas cositas más. Lo veremos, os lo explicaré un poco para que no vayáis muy perdidos y aunque Óscar y David os ayudarán en lo que no necesitéis, pero os lo contaré yo mañana un poco. ¿Dudas, cuestiones, preguntas? ¿Nada? ¿Más o menos claro? Os he dormido. El primer día estáis matados. Daniel me dice que sí. Venga, que ya no os cuento nada más. Más que nada porque ya nos tenemos que ir, no por otra cosa. Bueno, ya habéis visto, ya justo me ha dicho aquí successfully deleted, pues ya me la ha borrado un poquito más rápido que lo que borra una instancia de C2, ya ha desaparecido y ya está, no tiene ningún problema. Mañana me creo una Aurora para que la veáis con una réplica y todo esto por ir más fácil de tiempo. Ya habéis visto que en la demo solo casi me ha dado tiempo solo a montar esta y los menús que hemos estado viendo y por ahí, ¿de acuerdo? Vale, nos vamos pues, no tenéis ninguna duda, nos vamos a ir haciendo los ejercicios que os faltan de estos días atrás, que de base de datos hay ejercicios para aburrir, ¿de acuerdo? Mañana os comento los 2 que hacéis el miércoles, pero os dejaré como 8 o 9 ejercicios más para hacer de todo tipo, ¿de acuerdo? Ya os los comentaré mañana. No están subidos todavía, os los tengo que subir, los subiré mañana por la mañana. Bueno.